¿A qué se refiere? Eh, Cuando Jesús habla de la tierra es una metáfora para también hablar del mundo. Va a depender del contexto, pero siempre que habla de la tierra está hablando del mundo, no solo del planeta Tierra, sino de todo el universo de tiempo y espacio. Y la palabra mundo se ocupa en distintos contextos. A veces Jesús habla del mundo como el sistema de pensamiento del ego, cuando nos dice así piensa el mundo, con esta locura piensa el mundo, está hablando del Ujú, sistema de sí. pensamiento del ego. A veces habla del mundo como toda la afiliación, cuando dice únete a todo el mundo, perdona a todo el mundo, está hablando de la afiliación de nuestros Mm. hermanos, el contenido de la mente. Y a veces habla del mundo como el sueño manifiesto, como todo el tiempo y espacio, las formas, todo lo perceptual. Así que va a depender del contexto. A veces habla en el contexto de rechazar el mundo, rechazar cómo piensa el mundo, porque está hablando de no aceptar el sistema de pensamiento del ego, y a veces habla de aceptar al mundo y unirte al mundo refiriéndose a tus hermanos. Y cuando Siempre que habla dice del... la tierra, habla del cielo y la tierra, pero nunca dice el mundo y el cielo. Ah, sí, es solo una metáfora, se refiere a lo mismo, solo que ocupa la terminología de la Biblia. En la Biblia hablan mucho de el cielo y la tierra y es por eso que Jesús también lo ocupa aquí en el O curso. sea que podemos decir que mundo y tierra es lo mismo en el curso. Sí, dependiendo del contexto, hay un contexto en el que sí son lo mismo. Ujú. Ok, gracias. Ya, pues gracias igualmente. Y bien, el título de esta clase es Dos tipos de resistencia. Em, Estos dos tipos de resistencia, resistencia al curso, estamos hablando de resistencia al aprendizaje con este curso, al estudio con un curso de milagros o con la espiritualidad no dualista o con un crecimiento interior que nos lleve hacia la paz interior. Tenemos dos tipos de resistencias. La primera resistencia es cuando abiertamente rechazamos el curso, rechazamos el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y decimos, eso no va conmigo, no lo acepto, no tiene sentido para mí. Y es muy respetable para muchos, para muchísimos, yo creo que para la mayoría de las personas en el mundo, el sistema de pensamiento que nos propone un curso de milagros es tan radical que no les hace sentido. Esa es la primera resistencia. La primera resistencia es cuando yo conscientemente digo, no quiero estudiar ese curso porque no me resuena, no es para mí, no me gusta. La segunda resistencia es cuando ya mentalmente, teóricamente, aceptamos que el curso dice la verdad, pero hay una parte de nosotros que dice, me cuesta, no hay yo cómo llegar al instante santo, a la comprensión del perdón o a esa paz interior, pero sé que por aquí va. Entonces, de estas dos resistencias, en nosotros la más común es la segunda, porque la mayoría de los que estamos aquí estamos estudiando un curso de milagros y lo estamos estudiando porque nos hace sentido. Nos hace sentido y queremos estudiarlo, es lo que nos propusimos, es lo que queremos y es por ahí hacia donde nos estamos dirigiendo. Pero yo diría que la mayoría de nosotros que aceptamos el curso, aceptamos al Espíritu Santo teóricamente, no lo estamos aceptando empíricamente. Es decir, no hemos llegado a una total iluminación, no hemos llegado a un total despertar, por lo tanto todavía hay resistencia. Si todavía hay periodos en que tenemos ansiedad, miedo, culpa, resentimiento o una sensación de vacío o de carencia interior, es que hay resistencia. Y casi todos aquí la tenemos constantemente, prácticamente durante todo el día, excepto ya los que estén muy avanzados o a punto de iluminarse, que ya están tan cerca de esa paz interior o tan cerca del mundo real que casi no tienen miedo. Pero exceptuando ellos, la mayoría de los que estamos aquí estudiando tenemos ansiedad, tenemos miedo, nos sentimos frustrados, vamos en pos de perseguir en metas en el mundo y fracasamos y a veces triunfamos y sentimos placer y luego ese placer torna en dolor nuevamente y estamos en el sube y baja del ego. Así que nosotros tenemos mucha resistencia y si bien la resistencia no es algo malo, tampoco es algo bueno. Es algo loco. No es un pecado, pero tampoco es la corrección. Es un error.
Esto tiene que quedar muy claro antes de llegar a la corrección. Reconocer y distinguir qué cosa es la corrección y qué cosa es el error. Porque muchas veces uno dice, todo es perfecto y no hay errores. Está todo bien. Y viene Jesús y nos dice, bueno, aquí nada es perfecto y están todos llenos de errores, pero nadie ha cometido pecado. Esa es la gran diferencia, eso es lo que hace diferente a este curso de muchos otros caminos, en especial caminos de la nueva era, donde nos dicen, está todo perfecto, está perfecto que tengas resentimiento, está perfecto que sientas culpa, está perfecto que sientas dolor y tristeza o nostalgia o te sientas solo, es perfecto. Y Jesús nos diría, eso está lejísimo de ser perfecto, no tiene nada que ver con la perfección, pero no te sientas culpable porque no es un pecado, es solo un error. Esta es la corrección que nos da Jesús. Para que se nos pueda dar una corrección, debemos reconocer que estamos equivocados, estamos en un error. Y muy por lo general escondemos el error porque todavía pensamos que es un pecado. Entonces muchos de nosotros diríamos, no, yo ya no tengo casi nada de resistencia, yo voy muy bien. Y lo cierto es que tenemos mucha resistencia, pero como todavía creemos que es un pecado, la escondemos. Muchos de nosotros diría, yo no odio a nadie, yo o no odio a casi nadie. Y Jesús nos diría, estás odiando a todo el mundo. Si odias a uno solo, odias a todos, incluyéndome a mí, nos diría Jesús, incluyendo a nuestro Padre. Estás odiando a todo el mundo, pero no lo escondas, no salgas huyendo de tu odio. Lo vamos a examinar hasta tal punto que te des cuenta de que tu odio no existe, pero tienes que reconocer que estás eligiendo el odio para finalmente reconocer que no existe. Porque si yo digo, yo no estoy eligiendo el odio, yo no tengo odio, todo lo que estoy haciendo es esconder el polvo bajo la alfombra. Pasa lo mismo con la resistencia. Si yo digo que no tengo resistencia a este curso, y es muy probable que la tenga, lo que voy a hacer es esconder la resistencia como el polvo bajo la alfombra. Y todo lo que voy a hacer es autoengañarme y este autoengaño me va a llevar a confusiones, a crisis y a explotar en algún momento de ira, de rabia o de culpa. Así que este es el camino paciente y bondadoso que nos ofrece Jesús con un curso de milagros. Buenas tardes para los que saludan ahí en el chat. Eh, el camino tierno y bondadoso que nos ofrece Jesús es mirar nuestra locura, mirar nuestra resistencia, mirar nuestro miedo, mirar la culpa inconsciente, mirar el odio, mirarlo con tranquilidad, con la tierna sonrisa que dice, eso no es nada, pero tú estás eligiendo algo que no es nada y crees que es algo y luego te sientes culpable y lo escondes, te disocias, lo niegas, lo proyectas la responsabilidad en alguien más o proyectas el problema en alguien más, ya sea si crees que alguien más te hace enfadar o si tú crees que no estás enfadado y que los demás se enfadan, es el mismo autoengaño. La idea es llegar a poder reconocer honesta y humildemente que tenemos un error, estamos equivocados y no es nada grave. Y nuevamente este es el consuelo que siempre nos va a dar Jesús. Mientras estemos soñando, este es el apacible consuelo que nos da. Hermano, no has pecado. Estás loco, estás equivocado, estás confundido, pero tu confusión no es un pecado, no es un delito, no es un crimen, no es grave, no es serio, no es la gran cosa, no es algo terrible. Sí, lo experimentas como si fuese terrible y luego lo escondes y piensas que estás muy bien, pero la idea es llegar a darnos cuenta de que nunca hubo separación, nunca hubo división, nunca hubo pecado, nunca hubo culpa, nunca hubo un crimen. No nos separamos de Dios, pero creemos que nos separamos de Dios. Y todo este mundo, todo el universo de espacio y de tiempo es el reflejo de nuestra decisión de separarnos, pero es una decisión acerca de algo imposible. No nos separamos. Decidimos creer en algo imposible y eso no lo hace posible. Es locura, completa locura, y necesitamos una corrección. Es decir, estamos eligiendo un sistema de pensamiento fabricado por nosotros mismos que es demente, a más no poder, y hay una corrección que es el Espíritu Santo. He dicho en muchas clases que el Espíritu Santo no forma parte de la realidad porque es un sueño de corrección. Es un sueño de maestro, un sueño de corrección, porque en el cielo no se requiere un maestro ni una corrección. Sin embargo, hay pasajes en el curso donde nos dice que el Espíritu Santo es la realidad y corresponde al conocimiento. Eso no se debe tomar como literal,
Sin embargo, en cierta parte el Espíritu Santo es la realidad porque representa la realidad, es el recuerdo de la realidad. La memoria que quedó en el hijo dormido cuando entró en el sueño, no es que literalmente haya entrado en el sueño, pero se quedó dormido y pensó que entró en el mundo. Y el Espíritu Santo es esta memoria del amor de Dios, de la unidad entre el Padre y el Hijo que quedó en la mente del hijo dormido. Así que en el cielo no se necesita un Espíritu Santo, porque la función del Espíritu Santo es simbólica y en el cielo no hay símbolos. La función del Espíritu Santo es corregir y en el cielo no hay nada que corregir. Solo en nuestra mente dormida necesitamos una corrección. Y ahora aquí viene la parte práctica del curso. Es tremendamente necesaria la corrección. Yo no puedo quedarme solo con el Espíritu Santo es una ilusión. No me va a servir de nada eso. Al final del viaje, cuando Dios dé el último paso y me despierte en el conocimiento, recién voy a reconocer que no había ni ego ni Espíritu Santo. Solo al final. Pero no me sirve ahora. A lo que ahora me sirve es, hay un Espíritu Santo y es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad, el ego es la mentira. Y tengo que elegir la verdad para sentirme bien, sentirme en paz. Y mientras elija la mentira, no pasa nada. No pasa nada grave. Me voy a sentir horrible, horriblemente culpable, pecaminoso y lleno de odio y de dolor y lleno de especialismo y intercalado con capas de placer que no dejan de ser dolor. Pero la corrección que nos da Jesús o el Espíritu Santo es, lo que estás eligiendo es un infierno en tu mente ilusorio. No es nada. Estás eligiendo algo que realmente no está ahí. Al ego se le debe llevar a juicio y ahí ser declarado inexistente. El ego no existe, pero puesto que creemos que hay un ego, necesitamos necesariamente creer que hay un Espíritu Santo para poder despertar. Así que esta es la corrección que nos está dando Jesús. Una corrección, el Jesús en sí es una corrección ilusoria, pero es necesaria para deshacer toda la ilusión que nosotros nos fabricamos. Es decir, el perdón, el instante santo, el milagro, la visión de Cristo, el sistema de pensamiento correctivo es una ilusión, pero es una ilusión totalmente necesaria para nosotros que estamos soñando y que creemos en ilusiones de infierno y pesadilla y de placer que vienen a esconder el infierno y la pesadilla. Necesitamos una corrección. Así que cuando nos damos cuenta de que necesitamos esta corrección, muy probablemente viene una resistencia a reconocer que estamos equivocados, porque nadie quiere reconocer que está equivocado, todos queremos tener la razón. Y Jesús nos plantea en el curso, ¿preferirías tener la razón a ser feliz? Y por lo general uno diría, sí, quiero tener la razón, no me interesa la felicidad. Muy en lo profundo hay un deseo desquiciado en nuestra mente que dice, no quiero la felicidad, quiero tener la razón. Pero luego, conscientemente, decimos, no, yo no quiero tener la razón, quiero la felicidad y la paz de Dios y el perdón, pero me cuesta y no lo logro. Entonces, en realidad, Jesús nos explica con mucha calma y paciencia que no es que me cueste, no es que yo no pueda lograrlo, es que realmente no quiero. En alguna de las clases anteriores hablé de distintas capas de deseos que tenemos. Primero tenemos conscientemente un deseo por la paz, un deseo por perdonarlo todo. Todos como estudiantes de un curso de milagros hemos dicho esto, quiero perdonarlo todo. Y antes que esto, un poquito más profundo en la mente, hay un deseo que dice, quiero mi victimismo, no quiero la paz, prefiero ser la víctima, prefiero el dolor, el sufrimiento y el miedo, combinado con placer que no deja de ser miedo. Más profundo que esto está el deseo por la culpa. Luego la negamos y la proyectamos dando lugar al deseo del victimismo, pero antes del deseo del victimismo está el deseo por la culpa, porque la culpa y el pecado dicen, logré separarme y existo como alguien individual y esto es lo que quiero. Entonces, bajo el deseo de la culpa y el pecado está el deseo de ser un yo individual, un yo especial, un yo único, genuino, original, independiente, separado, dividido, fragmentado, escindido. Esto es lo que deseo muy profundamente. Y bajo ese deseo absurdo y demente está
el deseo por la paz de Dios, pero un deseo genuino. Entonces, Jesús nos lleva en un curso de milagros este camino de dar todos estos pasos hacia atrás hasta el punto en que decidimos en favor de la separación y la culpa y dejar de decidir en favor de la individualidad y el pecado y elegir la paz genuinamente. Es por eso que la lección 185 dice, deseo la paz de Dios. Decir estas palabras no es nada, pero decirlas de corazón lo es todo. Esto quiere decir que si yo pienso en mi mente, hoy deseo la paz de Dios, pero me cuesta, en realidad no es nada, no estoy deseando la paz. Decirlo de todo corazón es haber atravesado todas las capas del deseo por el conflicto, el deseo por el victimismo, por la culpa y por el individualismo, y haber atravesado todo eso, reconocer que todo eso es tonto, es absurdo e inexistente, y por fin llegar al deseo del Cristo en nosotros, que es despertar. Y esto sigue siendo una metáfora, porque el Cristo realmente no desea despertar, porque el Cristo en nosotros ya está despierto. Pero muchas veces se habla en un curso de milagros de el Cristo en el contexto de la mente correcta, no literalmente del Cristo como Hijo de Dios despierto, sino de la parte correcta de nosotros que es el Espíritu Santo. Estos dos términos se ocupan en el curso para hablar de la mente correcta, el Espíritu Santo y el Cristo, pero no es literalmente el Cristo despierto, el único Hijo de Dios, sino que es la parte de nosotros que recuerda a nuestra identidad como Cristo, que vendría siendo la mente correcta o el Espíritu Santo. Así que cuando observamos todos estos deseos, nos damos cuenta de que hay mucha resistencia. En algún nivel consciente queríamos perdonar, queríamos ver inocencia en nuestros hermanos o en nosotros mismos, queríamos la paz de Dios, queríamos ese instante santo, lo queremos en algún nivel consciente, decimos que lo queremos, pero si es que no es nuestra experiencia ese instante santo, es decir, si mi experiencia actual es inseguridad, celos, miedo, conflicto, ansiedad, preocupación de la clase que sea, cualquier tipo de disgusto, incomodidad, intolerancia, culpa o incluso sentirme contento por algo aquí en el mundo, que eso no es más que placer, y una vez más, placer y dolor son exactamente lo mismo. Cualquiera de esas sensaciones que yo tenga están diciendo, no quiero la paz, no quiero el perdón, quiero el conflicto, porque solo puedo experimentar lo que yo deseo, nada más. Yo como la mente tomadora de decisiones tengo el poder de elegir entre el dolor y la paz, entre el especialismo y el perdón. Nadie más puede elegir por mí en mi mente. Soy yo totalmente libre. Así que cuando elijo el sistema de pensamiento equivocado, es muy probable que me ponga una capa de defensa y de disociación y diga, no, no soy yo el que está eligiendo esto. Y Jesús viene paciente y bondadosamente a enseñarnos que nosotros somos los que estamos eligiendo mal. Como nos dice también, creo que en el capítulo 29, donde Jesús, o el capítulo 28 creo que es, donde Jesús nos dice, el milagro no te despierta del sueño, simplemente te muestra quién es el soñador. En otras palabras, el milagro, la corrección, no te dice, no te lleva inmediatamente a la paz. Te dice, tú estás eligiendo el dolor y podrías dejar de elegirlo para poder elegir la paz. Este es el milagro y esta es la corrección que nos ofrece un curso de milagros, la corrección que nos ofrece Jesús y el Espíritu Santo es, tienes un tomador de decisiones. Ken Wapnick decía esto, la meta del curso no es elegir al Espíritu Santo, la meta del curso es identificarte con el tomador de decisiones que puede elegir al Espíritu Santo. Porque una vez que nos damos cuenta de que somos nosotros quienes estamos eligiendo el sufrimiento, nos vamos a dar cuenta de que es una elección tan absurda que no va a tener sentido para nosotros, va a caer por su propio peso y simplemente va a deshacerse la nada de donde provino. Y lo único que va a quedar en nosotros es el Espíritu Santo. Es lo único que va a quedar en nuestra mente al final del sueño y finalmente Dios da el último paso y ya no hay ni siquiera Espíritu Santo, simplemente el amor, el conocimiento, la experiencia de ser uno con Dios.
pero es necesario atravesar todas estas capas de miedos, de deseos absurdos, de disociaciones, de defensas y de resistencia. Todo esto es miedo, miedo a reconocer que no existo como un yo individual. Y muchas veces uno podría decir, yo no tengo miedo de dejar de ser un ego, yo quiero despertar, esto es lo que quiero. Y lo podríamos decir con lágrimas en los ojos, desesperadamente, quiero despertar. Entonces, el camino que nos ofrece Jesús no es uno de desesperación, de ruego o súplica, es uno de ser honesto y ser responsable y tomar una nueva decisión. Por eso es que al final del texto Jesús nos dice, hermano mío, elige de nuevo. La sección final que se llama Elige de nuevo, Jesús nos dice que el Cristo está en cada situación que nos atormenta, detrás de cada situación sigue estando el Cristo diciéndonos, hermano mío, elige de nuevo. Podrías ver paz en lugar de esto. Podrías sentirte en paz en lugar de lo que estás sintiendo. El Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo en nuestra mente está diciéndonos, hermano, hay otra manera de ver esto. Hay una manera en que pudieras tener paz ahora mismo. Y ni siquiera tienes que esperar ni medio segundo, es ahora. Y esa manera está en tu mente y tú la podrías elegir, pero le tienes tanto miedo a esa manera que prefieres refugiarte en el dolor, en el victimismo y en la culpa, y luego te provoca tanto miedo tu culpa y tu victimismo que dices, no, yo quiero la respuesta, pero no la estás queriendo realmente, al menos no de todo corazón. Y Jesús nos lleva a desear la paz de todo corazón, entendiendo primero que no la estamos deseando de todo corazón, solo la estamos deseando de la boca para afuera, o incluso si lo pronunciamos en los pensamientos en nuestra mente, son pensamientos vanos, son sonidos en nuestra mente que no le hacen nada a nadie, no están logrando nada si es que no hemos tomado una decisión honesta. Eh, Hay un comentario. Mario Santana dice, buenas tardes, he leído y me han dicho que nuestros logros los celebramos sintiéndolo y así atraemos más logros y más abundancia. ¿Es cierto o es un bulo? Gracias, Itzhak. Bueno, estaría muy acorde a las enseñanzas de la nueva era, donde se nos dice piensa positivo y atraerás cosas positivas. Bueno, para un curso de milagros no hay nada positivo en este mundo. No hay nada positivo aquí en el mundo porque no hay nada aquí en el mundo. Tampoco hay nada negativo. Hay nada. Este mundo no existe. Así que atraer una cosa que parece ser horrenda no es distinto de atraer una cosa que parece ser hermosa. Todo aquí es la misma ilusión. Todo aquí se inventó como un ataque contra el amor de Dios. Así que, incluso también cuando hablamos de abundancia, al menos en un curso de milagros, nunca se refiere a la abundancia económica o material, o de cosas o de personas. Simplemente se refiere al estado de paz y de plenitud al reconocer que somos uno con Dios. Esa es la única abundancia. Jesús al comienzo del texto nos dice, la única carencia que necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Esa es la única carencia, creer que estoy separado de Dios. La única abundancia es recordar que soy uno con Dios. Así que quizás si uno tiene ciertos tipos de pensamiento, produzca ciertas cosas aquí en el mundo. Que un Wapnick hablaba de esto en alguno de los libros y él decía, sí, puedes manifestar cosas en el mundo y puedes atraer cosas en el mundo, pero eso no es distinto de lo que hicimos todos al comienzo cuando decidimos fabricar todo el mundo como un ataque contra Dios. Así que todo lo que hacemos aquí es un ataque contra Dios. No es un ataque literal porque a Dios no se le puede atacar, pero sí es un intento de atacar, es un intento de algo imposible, un intento de seguir sustituyendo el amor de Dios y no se puede realmente sustituir lo que es todo. Así que podríamos hablar de que tenemos poderes psíquicos o poderes mentales para hacer cosas en el mundo, pero tampoco lo podemos controlar todo. Incluso si pudiéramos controlarlo todo aquí en el mundo, eso jamás nos va a dar ni una pizca de paz o felicidad o de abundancia, la verdadera abundancia. Así que lo único que nos va a llevar a la paz es cambiar el sistema de pensamiento, pasar del ego al Espíritu Santo. Y pasar del ego al Espíritu Santo no es pasar de un pensamiento de queja y de fracaso a uno de logro y triunfo. Ambos son del ego.
ya sea si tengo miedo por fracasar o estoy entusiasmado por triunfar, dolor y placer son lo mismo. Odio especial, amor especial. Ambos son un ídolo. Entonces, ya sea si me siento apenado y triste porque fracasé, o me siento entusiasmado porque estoy a punto de lograr algo o logré algo aquí en el mundo, es la misma tontera. No estoy logrando nada realmente. Hay una parte donde Jesús nos dice, no pides demasiado, sino demasiado poco. Cuando pides todas las cosas del mundo, puedes pedir $1 trillón o puedes pedir una familia perfecta aquí en el mundo, vivir en un lugar perfecto y todo aquí en el mundo a tu gusto. Y eso no tiene nada que ver con abundancia, ni con paz, ni con felicidad, ni se le acerca. De hecho, es totalmente lo opuesto. No es que literalmente el mundo aquí sea lo opuesto a Dios, porque no hay nada aparte de Dios. Dios no tiene un opuesto. Pero todo aquí es el intento de hacer algo opuesto a Dios. No hay una voluntad que se le oponga a Dios, nos dice Jesús en el texto. Pero sí nosotros creemos tener una voluntad que se opone a Dios. Y esto es lo que estamos deshaciendo. No estamos deshaciendo el mundo, estamos deshaciendo nuestra inversión en el mundo. Así que esto no quiere decir que yo tenga que dejar de trabajar y de ganar dinero, de perseguir mis sueños, mis proyectos y mis metas aquí en el mundo. No se me prohíbe hacer eso, simplemente se nos dice, nada de eso te va a dar felicidad, ni por un segundo, jamás, nunca. Es imposible la felicidad aquí en tus logros y tus metas. Sí es posible ser feliz mientras estás soñando en el instante santo. El instante santo es paz y felicidad. No es el amor total ni el conocimiento, pero es el reflejo del amor y el conocimiento. Y sí se siente como felicidad y se siente paz, una genuina paz, el poder perdonar al prójimo y perdonarse a uno mismo en el prójimo. El dejar de buscar la paz en el mundo y hallarla en el interior, en el Espíritu Santo, eso sí es paz, es felicidad y es abundancia. Y está muy lejos de lograr cualquier cosa aquí en el mundo, de manifestar psíquicamente o a través de mi fuerza física o mis logros, mi trabajo y mi estudio, perseguir una carrera, una labor, una profesión, sea lo que sea que yo quiera hacer con mi cuerpo físico o con mi mente, la parte psíquica o psicológica, sea lo que sea que yo pueda lograr o quisiera lograr aquí, no tiene nada que ver con abundancia, ni paz, ni felicidad. Bueno, espero haber respondido la pregunta. Y retomando con el tema, la resistencia que tenemos es miedo y es necesario examinarla. Es muy necesario, es un tema muy recurrente en este estudio, al menos en mis clases. Todos tenemos resistencia y esta resistencia se puede ver muchas veces reflejada en nuestra resistencia a sanar o a veces la resistencia a estudiar el curso o a pedir ayuda para hacerse terapia o algún tratamiento, sea lo que sea. No es que hacerme una terapia me vaya a llevar a la paz, no necesariamente. No es que comer fruta o comer comida sana o hacer deporte me va a llevar a la paz, pero muchas veces el negarme a hacer cosas así que yo mismo creo que me harían bien es un reflejo de mi resistencia a sanar interiormente. Pero aquí debemos tener claro que el problema siempre está en la mente. Se puede ver reflejado afuera, pero el problema sigue estando en la mente. Así que cuando me doy cuenta de que comer mucha grasa y papas fritas y hamburguesas es el reflejo de mi resistencia a sanar, la sanación no es dejar de comer papas fritas y hamburguesas. La solución es perdonar en mi mente, incluso si sigo comiendo comida chatarra o cambio del tipo de comida. Si me vuelvo alguien perezoso y dejo de hacer deporte y ejercicio, probablemente eso sea el reflejo de mi resistencia a hacer un cambio interior. Pero la solución no está en hacer ejercicio o en hacer deporte. La solución está en cambiar mi sistema de pensamiento. Y una vez que yo cambio el sistema de pensamiento, quizás siga siendo igual de perezoso y de sedentario, o quizás me ponga a hacer ejercicio, pero es la misma tontera. Ninguno de las dos cosas, ni hacer ni dejar de hacer en el mundo, es ni la solución ni el problema. Lo único que podría ser el problema es elegir al ego, y la única solución que pudiese haber es elegir al Espíritu Santo, independiente de si como comida chatarra o como ensalada, o si hago deportes o paso todo el día echado jugando videojuegos.
Ninguna de esas cosas, ninguno de mis actos corporales o mi comportamiento es ni la solución ni el problema. El único problema estaba en la mente. Es que tenía resistencia a aceptar la paz del Espíritu Santo, la paz de Jesús. Ese es el único problema. Entonces, fácilmente alguien podría comer comida muy sana y solo ensalada y hacer mucho deporte y tener el problema intacto. Y tiene mucha resistencia a la paz y al perdón. Así que observar lo que estamos haciendo en el nivel físico no siempre es un buen parámetro para saber qué sistema de pensamiento estamos eligiendo. Puede ser que muchas veces sea el reflejo del error, pero no es el error. Y digo, puede ser, porque a veces, como decía, alguien puede comer comida chatarra y puede no hacer nunca ejercicio y estar en perfecta paz y estar en comunión con Dios. Entonces, una vez más, lo que yo haga por fuera podría ser el reflejo de un pensamiento que estoy sosteniendo en mi mente o no. Pero aquí lo único importante es cómo me estoy sintiendo. Si me siento en paz, puedo hacer las tonteras que quiera en este mundo y va a estar bien. Por supuesto, alguien que tenga paz es muy probable, y de hecho afirmo, que solo va a hacer cosas útiles para el mundo. Incluso si ni siquiera nosotros reconocemos que es útil para el mundo, el Espíritu Santo sabría que son útiles para el mundo. No porque realmente las cosas que yo haga en el mundo tengan significado o importancia, sino porque pueden ser por ahora algo útil para mi hermano como un gesto de amor, como una expresión de amor o una expresión del perdón. Jesús nos dice al comienzo del texto que por ahora todavía se requiere de un cuerpo y de un comportamiento para manifestar una decisión en el interior. Pero lo importante no es mi cuerpo o mi comportamiento. Por ahora para mis hermanos puede ser útil ver un comportamiento servicial, bondadoso y atento. Pero si alguien es honesto en su mente, se dará cuenta de que su comportamiento servicial, bondadoso y atento no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Puede ser el reflejo del Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Puede ser un reflejo de la mente correcta, pero mi comportamiento no es la mente correcta. Porque fácilmente yo podría tener forzadamente un comportamiento muy servicial, cariñoso y amable y atento con todos los demás, pero esté totalmente ansioso, culposo e intolerante en mi mente y tenga miedo y depresión y ansiedad y tristeza. Entonces mi comportamiento por fuera aparenta reflejar una mente correcta, pero estoy lejos de estar en la mente correcta. Si tengo miedo, no estoy en la mente correcta. Así que lo único importante no es la forma, sino el contenido. Lo importante no es mi comportamiento, mis actos o mis palabras. Eso no tiene nada que ver con la corrección. Pueden reflejar la corrección, pero pudieran no reflejarla también. Así que lo importante es la corrección en sí en mi mente. Lo importante es aceptar el milagro en mi mente, aceptar que soy yo el tomador de decisiones, que puedo elegir entre la culpa y el odio del ego o la paz y el perdón del Espíritu Santo. Esas son mis únicas dos opciones, independiente de mi comportamiento. Entonces, mi resistencia a sanar pudiese manifestarse de distintas cosas, como una adicción a las drogas o al alcohol o al azúcar o a los videojuegos o a tener muchas parejas, etcétera. Pudiese manifestarse así, o puede que no se manifieste de ninguna parte, de ninguna manera que alguien pudiese identificar. Puede ser que alguien tenga un comportamiento intachable, ética y moralmente perfecto, y por dentro tenga muchísima resistencia, mucha ansiedad, mucho miedo, mucha culpa y mucho enfado. Y por fuera quizás no se le nota. Podríamos decir que yo soy un ejemplo de eso. Casi todos me dicen, vaya, te ves siempre en paz. Y yo a todos les comento, yo no estoy siempre en paz. De hecho, casi nunca estoy en paz. Al menos me doy cuenta de eso. Me doy cuenta de que estoy casi todo el día con pensamientos de juicio, de temor, de culpa, de intolerancia, de miedo y de especialismo y de placer. El trabajo que yo llevo es observar eso y en lo posible no condenarme y no justificarlo. Entonces de vez en cuando experimento este instante santo donde me doy cuenta de que estaba eligiendo mal y puedo elegir de nuevo. Y por fuera quizás no se me note mucho, cuando estoy ansioso, preocupado, temeroso, me siento culpable. No es que yo quisiera fingir que estoy bien, simplemente es que no me lo tomo tan en serio, me doy cuenta, sí, tengo ansiedad, estoy lleno de culpa y lleno de miedo. No es nada grave,
Esto es lo que me está enseñando Jesús, esto es lo que nos enseñó a todos Kenneth Wapnick. No es nada grave, puedo volver a elegir. ¿Para qué hacer la gran cosa de haber elegido al ego? No es algo tremendo, no es un pecado, es simplemente locura y hay otra manera. Hay una manera de permitirnos ser corregidos. Así que este es el camino que nos enseña Jesús. Mirar y darme cuenta de que tengo mucha resistencia. No importa cómo se manifiesta afuera, quizás no se manifiesta de ninguna forma. Quizás alguien no tenga ningún vicio, ninguna adicción, ningún problema de comportamiento, pero por dentro esté lleno de ansiedad, y lleno de temor, y lleno de culpa, y de enfado, y de odio. Ahí está el problema. Entonces, no porque alguien tenga un cuerpo perfecto y haga deporte y se comporte muy tiernamente con todos, quiere decir que está en la mente correcta. No necesariamente. Alguien incluso puede estar en la mente correcta y comer cualquier cachureo, como decimos aquí en Chile, chocolates y no hacer ejercicio y decir, no sé, bromas a los demás, por supuesto jamás burlándose de nadie, pero alguien pudiera estar en paz, podría estar en paz y podría estar en su mente correcta, incluso si no tiene un comportamiento que a ojos de los demás sea ético o perfecto. Lo que sí va a tener esa persona en su mente es una total consideración con toda la afiliación. No va a tener ningún pensamiento de ataque, ningún pensamiento castigador o punitivo hacia nadie. No se va a burlar de manera atacante hacia nadie. Quizás pueda hacer bromas y chistes, pero con ternura y consideración. Lo que va a hacer esa persona es simplemente estar en paz y extender esa paz desde su mente. Quizás no tenga un comportamiento nuevamente perfecto como los demás, pero de él solo va a salir ternura y bondad, independiente de cómo se comporte. La persona que está en la mente correcta, de él solo va a salir paz. Asimismo, alguien que no está en la mente correcta, incluso si su comportamiento es éticamente intachable, si no está en la mente correcta, solo va a salir miedo. De él solo expende un olor a miedo, como diría Ken Wapnick, pero disfrazado de caridad, disfrazado de atención y servicio hacia los demás. No estamos diciendo que eso sea algo malo, un crimen, simplemente es algo tonto, porque no está corrigiendo el error y no está ayudando realmente a nadie. No está ayudando a nadie porque no está permitiéndose aceptar el milagro ni lo está ofreciendo a sus hermanos. Así que la solución, una vez más, nunca, jamás está en la forma, solo en el contenido de la mente. Esto no quiere decir que cuando yo estoy en la mente errada no pueda tener un comportamiento bondadoso. Si me nace a tener un comportamiento bondadoso, incluso cuando tengo miedo y ansiedad, tengamos un comportamiento bondadoso. No hay nada de malo en eso. Muchas veces es útil dentro del mundo. Muchas veces es útil ahorrarse una pelea con alguien, incluso si estamos llenos de odio y llenos de dolor. Pero lo importante es qué estoy haciendo en mi mente. Solo en mi mente está el problema y solo en mi mente está la solución. En mi mente está la resistencia y también en mi mente está la posibilidad de abandonar esta resistencia. Así que cada vez que no estoy en paz interiormente, incluso si el comportamiento es aparentemente amable, cada vez que yo no estoy en paz, tengo resistencia. Tengo resistencia a aceptar la expiación para mí mismo, a aceptar la paz para mí mismo, a aceptar el perdón para mí mismo. Porque si yo no tengo paz, ya sea si tengo miedo, dolor o ansiedad o entusiasmo por algo que también es miedo, lo que estoy haciendo es simplemente rechazar la paz de Dios. Lo que estoy diciendo es, yo sé dónde está el problema, esto es lo que estoy diciendo. Yo sé dónde está el problema y yo sé dónde encontrarlo. Y Jesús nos dice, tú no sabes, no tienes claridad sobre dónde está el problema, ni sabes tampoco dónde resolverlo. Y Jesús nos diría, yo sé cuál es, y en esto es lo que te estoy ayudando. Esto es lo que te ofrezco con este curso. Ayudarte a mirar el problema tal como es y donde realmente está, para que te des cuenta de que eres tú el tomador de decisiones, que estás eligiendo mal, que no es nada grave elegir mal, pero no te ha traído paz. La consecuencia es que has perdido tu conciencia de la paz. No has perdido la paz de Dios porque sigue estando en ti, pero no eres consciente de ella. Solo has perdido tu conciencia de la paz. Has perdido tu conciencia de la verdad, pero no has perdido la verdad. Así que la respuesta que nos da el Espíritu Santo o Jesús es
mirar con caridad a nuestros hermanos, mirar con una bondad genuina, un perdón que no ve pecados, un perdón que reconoce que el pecado es imposible, que quizás todos mis hermanos están locos, errados, eligiendo al ego, confundidos, pidiendo ayuda, pero nadie ha cometido pecado. Esta es la respuesta que nos está dando Jesús. Otra manera de mirar el error de nuestros hermanos. Otra manera de mirar mi propio error, mirar mi propia resistencia. Entonces va a llegar un momento donde nos demos cuenta de que todo el mundo tiene resistencia, todo el mundo tiene odio, todo el mundo siente miedo y todo el mundo siente culpa y todos se sienten horriblemente solos. Y si podemos mirar eso junto con Jesús, todo lo que vamos a hacer es mirar con una infinita dulzura a cada uno de nuestros hermanos, porque todo lo que necesitan ellos es mi perdón. No es que mi perdón les obligue a elegir al Espíritu Santo. No es que mi perdón tome su tomador de decisiones y cambie el switch del ego al Espíritu Santo. El perdón no hace eso. El perdón ofrece un ejemplo de paz. Cuando yo elijo el perdón en mi mente y estoy en un instante santo, yo no estoy dándole realmente paz a nadie. Estoy dándole un ejemplo de una mente sanada, una mente que está en paz. Esto es lo que estoy haciendo. Y esto es lo máximo que yo podría hacer en este mundo. Jesús, a lo largo del texto y en muchas lecciones del libro de ejercicios, nos dice de que este es el mundo cuya salvación es nuestra función, que tenemos que salvar al mundo, que somos la luz del mundo, quienes va a salvar a todo el mundo. Se me dice en el libro de ejercicios, yo soy la luz del mundo, mi función es salvar al mundo, pero esto no se debe tomar como literal. Es una hermosa metáfora para decir que puedo yo elegir la salvación para mí mismo, la expiación, la corrección para mí mismo y ser un ejemplo, un faro de luz para el mundo. Y el mundo probablemente sienta paz o se siente inspirado solo con mi presencia de paz, pero esa paz en su mente está bajo su control, solo a instancia de mis hermanos. Asimismo, si yo estoy en presencia de alguien que está en paz, quizás no esté iluminado, pero al menos ahora está en un instante santo, en un instante de paz, está en su mente correcta. Incluso si le queda mucha culpa por deshacer, en este instante está en su mente correcta y yo estoy al lado de él en su presencia, eso no garantiza de que yo también esté en un instante santo. No garantiza que yo elija a mi mente correcta, pero si yo lo decido, podría recibir el regalo que Él me está dando de un ejemplo de mente correcta y seguir su ejemplo. Esto es lo que hizo Jesús y lo que sigue haciendo para todos nosotros. Ser un ejemplo de una mente que eligió total y perfectamente al Espíritu Santo y se quedó solo con esa paz y nada más. Se nos dice en la clarificación de términos que Jesús es alguien que hizo una clara distinción entre lo falso y lo verdadero y se quedó solo con lo verdadero, solo con el Espíritu Santo en su mente. Y este es el ejemplo que nosotros mismos podríamos dar para todos aquellos que están desconsolados y resistentes, temerosos y culpables, todos aquellos que sienten horror, pánico, miedo y tristeza, todos aquellos que sienten depresión y angustia. Ser el faro de luz que solo con su presencia les diga, hermano, hay una paz que también está en ti y la podrías elegir. Esta es la función de los maestros de Dios, la función de nosotros como estudiantes de un curso de milagros. Ser conscientes de nuestra resistencia, nuestro temor a la verdad y hacerla a un lado para confiar en Jesús y unirnos a Él. Y junto con Él, ser un faro de luz. Ser alguien que les diga a todo el mundo, hay una paz. Y esto no nos hace especiales. Si yo creo que soy mejor que alguien más por estar en la mente correcta, estoy nuevamente en la mente errada, porque estoy haciendo una distinción entre mis hermanos y yo. Y no hay distinciones entre la filiación. Dios tiene un solo hijo. No importa quiénes se iluminen antes y quiénes después. Dios tiene un solo hijo. Así que nuestra única función por ahora, como aparentes mentes divididas, es identificarnos con el tomador de decisiones y elegir la mente correcta. Elegir ir más allá de toda resistencia hasta la paz de Dios. Porque ese es el único regalo que le podríamos dar a todos nuestros hermanos. La única ayuda que le podríamos dar a todos. No hay otra manera de ayudar a nadie aquí.
No hay otra manera. La única manera de ayudar a mis hermanos, si lo único que ellos necesitan es paz, es yo estar en paz. No hay un mayor regalo en el mundo que ese. Es el único regalo que le podríamos dar al mundo es una mente sanada, una mente correcta. Alguien honesto y humilde que no tiene otra meta que unirse a su Padre Celestial. No tiene otra meta que perdonar a todos sus hermanos y en ellos a sí mismo. Y es así como va a recordar su identidad y su unidad con el Padre. No hay otra cosa que pudiéramos hacer por el mundo. No hay otra manera de salvar al mundo que yo salvarme a mí mismo. Y la manera de salvarme a mí mismo es mirando con perdón a todos mis hermanos. Esto no tiene que ver con la mirada con los ojos, es con la percepción, la interpretación que yo tengo de mis hermanos. Interpretar inocencia en mis hermanos. Incluso si están eligiendo al ego y están tremendamente locos y llenos de odio o de miedo, lo que hacemos es mirar eso como una petición de ayuda. Y esta petición de ayuda es un error, porque nadie realmente necesita una ayuda si ya somos el Santo Hijo de Dios. Pero el Espíritu Santo interpreta ese error como una petición de ayuda porque es la manera que tenemos de recordar nuestra unidad con nuestros hermanos y así nuestra unidad con el Padre. Así que escuchar las peticiones de ayuda de nuestros hermanos es reconocer que sus peticiones de ayuda o de amor no están justificadas, pero la respuesta que yo le podría dar a ellos sí está justificada. Es decir, las peticiones de amor no pueden tener justificación porque todos los hijos de Dios, cual uno solo, tienen ya todo el amor de Dios. Así que si mi hermano me pide amor, ya sea porque está enfadado o se siente triste, o está en el especialismo creyendo estar feliz, pero realmente está triste, entonces me está pidiendo ayuda y me está pidiendo amor, y mi respuesta debiese ser el amor. Esto es una metáfora porque sabemos, dentro de un curso de milagros se nos dice que el amor es imposible en el sueño, es imposible en el mundo, pero sí es posible su reflejo, que es el perdón o el instante santo, ofrecer un milagro. Así que lo que le respondemos a nuestro hermano cuando nos pide amor es el perdón. Es el instante santo de yo elegir la mente correcta y mirar su inocencia. La inocencia de mi hermano no está en su comportamiento. Si mi hermano está pateando a alguien en el suelo, eso no es inocencia. La inocencia de mi hermano sigue estando en él porque está en su mente correcta. Más profundamente, su santidad está en su espíritu, en el Cristo en él. Y es a eso hacia donde vamos, hacia allá fijamos nuestra mirada, nuestra visión, nuestra percepción, hacia el Cristo en nuestros hermanos. Es por eso que se nos dice que debemos ver la faz de Cristo en nuestros hermanos. La faz de Cristo es una metáfora que se refiere a mirar la inocencia. Ver la cara de Cristo quiere decir, es una metáfora, quiere decir reconocer al Santo Hijo de Dios en mi hermano. No es que literalmente vamos a ver su cara, no vamos a ver la cara de Cristo. Cristo no tiene una cara, Cristo no tiene un cuerpo, Cristo es solo espíritu, no es forma, es contenido de amor, porque es la extensión del amor de Dios. Y ver el Cristo en mi hermano es imposible porque no se puede ver. Es una metáfora el ver al Cristo en mi hermano. Pero esta metáfora se refiere a reconocer mentalmente de que mi hermano sigue siendo el Cristo. Reconocer mentalmente de que mi hermano está libre de pecado, de que sigue siendo uno con mi Padre. El observar la resistencia nos va a llevar finalmente a abandonarla, si la miramos correctamente, y nos va a llevar a abandonar el juicio de ataque contra nuestros hermanos. Porque el que me cueste perdonar a un hermano, en realidad es una mentira, no me cuesta perdonar. Es súper fácil perdonar, solo que yo no quiero y me resisto, le tengo miedo al perdón. Y observar mi miedo a perdonar, mi resistencia a perdonar, honestamente junto con el Espíritu Santo o junto con Jesús, es lo que me va a llevar finalmente a soltar esta resistencia y quedarme con el perdón que le ofrezco a mi hermano y que a través de él me lo ofrezco a mí. Este perdón que no perdona pecados, sino que reconoce que los pecados no existen. Este perdón que reconoce que lo que pensé que mi hermano me había hecho nunca ocurrió. Ese tipo de perdón. Y ese perdón es lo que me va a llevar más allá de la resistencia hacia la paz, hacia la concreción en mi mente del instante santo, de unirme piadosamente con mi hermano
amorosamente con Él porque se merece ese amor. Y una vez más, cuando hablamos de amor es metáfora. Estamos hablando de esta bondad de perdonar, este aprecio y gratitud que sentimos por nuestro hermano, no por sus actos bondadosos, sino por ser la bondad misma de Dios. Al comienzo hablé de dos tipos de resistencias. El primer tipo de resistencia es y estar en contra de este curso, no aceptarlo, ni mental, ni teóricamente, ni de ninguna manera. Y todos los que estamos estudiando ahora el curso, tenemos el segundo tipo de resistencia, que es resistencia a aceptar el perdón, honestamente, aceptar la expiación en nuestra mente. Si bien teóricamente aceptamos mentalmente, en algún nivel consciente, aceptamos que el curso es la verdad, tenemos resistencia a experimentar la verdad a la que nos está llevando este curso. Pero también muchas veces dentro del camino de estudiar este curso se nos da el primer tipo de resistencia, que es decir que Jesús está equivocado o decir que no concuerdo con Jesús en este curso. Y eso muchas veces es producto de una confusión de niveles. Por ejemplo, la famosa lección del libro de ejercicios, creo que es la 135, la voy a buscar, que dice, si me defiendo he sido atacado. Entonces, fácilmente alguien en la confusión de niveles diría, no me tengo que defender y tengo que dejar que todos me maltraten o me golpeen. Entonces, Jesús está hablando solo de la mente. Así que lo que nos hace tener una resistencia a esta lección, lo que nos hace oponernos conscientemente a esta lección, es que estamos confundiendo los niveles y pensamos que esta lección es para el cuerpo, y no es para el cuerpo, es solo para la mente. Esto es lo que nos está enseñando Jesús, y es lo que nos dejó muy, pero muy claro Kenneth Wapnick. Nos dijo de un principio hasta el final, este curso es solo para la mente, para el soñador del sueño, el observador de la película, el tomador de decisiones. Es para él. Este curso no lo van a hacer tus ojos o tus oídos o tu boca o tus manos, tu cuerpo. No lo vas a hacer tú como cuerpo. Este curso lo está practicando tu mente. Y mientras creas que lo tienes que hacer como un cuerpo, no vas a llegar a ninguna parte. Porque vas a dar lugar a una confusión de niveles y vas a dar lugar a mucho dolor y mucha resistencia. Y va a dar lugar a que en algún momento tomes este libro, lo cierres muy fuerte y lo arrojes al basurero o lo dejes ahí olvidado en un estante acumulando polvo por 20 años. Y esa resistencia, porque es una resistencia consciente, una oposición de que no quiero estudiar este curso. Miren lo que está diciendo, que no me tengo que defender, que me tengo que dejar maltratar. Esas confusiones de niveles son los que nos llevan a este primer tipo de resistencia. Luego, cuando nos damos cuenta de que este tipo de resistencia era solo una defensa, era una defensa para no entender el contenido de la lección. Era una defensa para no entender el contenido del curso, que es perdón y paz, liberación, libre de todo sacrificio, libre de toda pérdida. De eso se trata este curso. No se trata tampoco de que no se nos vaya a dañar en el nivel físico, porque todos en algún momento vamos a ser dañados físicamente, ya sea porque me pegué en el hombro y me salió un moretón, o porque estoy enfermando, envejeciendo y finalmente muriendo físicamente. Hemos dicho muchas veces, el cuerpo nunca está a salvo, el cuerpo siempre se está deteriorando, el cuerpo no va a durar más de 100 o 120 años como mucho, el cuerpo se va a morir. Así que este curso no es para salvar el cuerpo, tampoco es para maltratar el cuerpo, es simplemente para salvar la mente y salvarla de una ilusión. En realidad la salvación es recordar que estamos a salvo, eso es la salvación. El verdadero perdón es reconocer que no hay nada que perdonar, porque no hubo pecado. Entonces, cuando nos damos cuenta de estos dos tipos de resistencias y somos honestos en darnos cuenta, en reconocer que tenemos estos dos tipos de resistencia, esto va a ser un gran paso. Esto es lo que me va a llevar lejos en este curso. Esto es lo que me va a ayudar a ahorrar mucho tiempo. El considerar que todavía tengo confusiones de niveles, que todavía tengo resistencia,
que todavía me estoy oponiendo a ciertas lecciones vehementemente, como se nos dice en la introducción del libro de ejercicios, puede que hasta te opongas vehementemente a alguna de ellas. Nada de eso importa. Lo que importa es que tú las hagas. Confía. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Confía. No hay nada que perder. Esto es lo que nos ofrece Jesús. Nos dice, ¿tú crees que sin el ego todo sería caótico? En capítulo 15, sección quinta. Mas yo te aseguro que sin el ego todo sería amor. ¿Tú crees que este curso es pérdida, sacrificio y martirio? Que todos te traten como un estropajo sucio. Pero yo te aseguro que este curso es paz, amor. No literalmente amor, pero el reflejo del amor, que es el perdón, el instante santo, la paz. Y eso no tiene que ver con lo que haga o deje de hacer el cuerpo, sino con lo que le está ocurriendo a la mente. Así que este curso y Jesús nos está llevando a un camino, y esto lo he repetido muchas veces, que es ganar o ganar. No hay pérdida, no hay sacrificio, no hay un intercambio aquí, no tengo que estar dando algo para poder aprender el sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo. No tengo que perder algo, no tengo que sacrificar mis relaciones. Jesús nos dice, el Espíritu Santo no quiere destruir tus relaciones, solo las quiere transformar. No se me está pidiendo que deje de comer, que deje de comer comida sana o que deje de comer comida chatarra. No se me está pidiendo que deje mi sedentarismo o que deje de hacer deporte. No se me está pidiendo que abandone mi familia o que deje mi carrera o mi trabajo. No se me está pidiendo nada en el nivel del cuerpo. Ni hacer algo, ni dejar de hacer algo. Simplemente se me está ofreciendo una nueva manera de ver el mundo, una nueva manera de ver mis relaciones, una en la que pueda sentirme perfectamente en paz, una en la que no sienta ningún tipo de sacrificio ni pérdida en mi mente. Y no aseguramos que no vayan a haber sacrificios en el cuerpo, porque todo el día estamos perdiendo cosas. Como he dicho muchas veces, a cada instante están muriendo miles de células en mi cuerpo. Estoy perdiendo muchas cosas. Jesús no me garantiza de que mi cuerpo vaya a estar sano siempre o que vaya a estar intacto, que vaya a vivir para siempre. Sí me garantiza de que puedo tener paz independiente de lo que le pase a mi cuerpo. Tampoco Jesús me lleva a caminar sobre el vidrio molido ni sobre las brasas calientes. Jesús no me llevaría a hacer estupideces. Jesús simplemente me dice, actúa con sentido común, lo que siempre nos decía Ken Wapnick, sean normales, pero hay otra manera de ver el mundo. Eso es todo. De eso se trata todo este curso. No se trata de comportarme distinto o dejar de comportarme como ya lo estaba haciendo. No se trata de nada de lo que haga mi cuerpo, o de las palabras o los sonidos que salgan de mi boca. No se trata de los gestos que hago con mi cara. No se trata del tono de voz que pongo para hablar con alguien. No se trata de dejar de ver tele, dejar de ver películas, de dejar de bailar, dejar de beber alcohol. No se trata de nada de eso. No se trata de ponerme a bailar todos los días y ponerme a beber alcohol. No se trata de hacer ni dejar de hacer en el nivel del cuerpo. Lección 135. Si me defiendo, he sido atacado. Quiere decir simplemente de que si en mi mente tengo un pensamiento de defensa, también es un pensamiento de ataque. Y creeré que alguien me está atacando, pero realmente soy yo el único que se está atacando. Quizás sí mis hermanos tengan pensamientos de ataque en su mente, pero eso no tiene nada que ver con mi mente. Todos los pensamientos de ataque que mis hermanos eligen en su mente no me obligan a mí a elegir el ataque en mi mente. Solo yo puedo elegir en mi mente. Yo puedo elegir entre el conflicto y la paz. Soy yo el único que puede elegir en mi mente, nadie más. Esto lo hemos recalcado muchas veces y lo vamos a seguir repasando, porque esto es finalmente el entendimiento, tal como se nos dice en el primer principio de los milagros, de que no hay grados de dificultad en los milagros. No hay grados de dificultad en permitirme ser corregido. No hay grados de dificultad en darme cuenta de que soy yo el tomador de decisiones y que puedo elegir el perdón en lugar del conflicto, la paz en lugar de la guerra. No hay grados. ¿Por qué habría dificultad en una situación más que en otra si todo es el mismo sueño? Todo es la misma película, la misma ilusión, la misma nada. Soy yo el único que tiene total potestad en mi mente, total control.
Y en esto no hay excepciones y no pueden haber excepciones. Si yo creo que hay una situación más difícil de perdonar que otra, por ejemplo, no sé, mi padre me abandonó y nunca más lo vi, en 40 años no lo he visto. Y creo que eso es más difícil de perdonar que alguien en la calle me pasó a llevar con el hombro. Es la misma tontera, la misma ilusión. Si creo que cuando era niño alguien me violó o abusó de mí o me maltrató y me golpeó. Y creo que eso es más difícil de perdonar de que el profesor me sacó una mala nota, en una mala calificación en el examen. Si creo que una de esas dos situaciones es más difícil de perdonar que otra, estoy diciendo que hay una de esas que es más real, más valiosa, más importante. Hay una que tiene más significado. Y nada aquí significa nada. Todo es el mismo sueño, la misma ilusión. La confusión de niveles proviene de mi resistencia a aceptar el hecho de que no hay grados de dificultad en los milagros. La confusión de niveles, el creer que hay algo que hacer aquí en el mundo para salvarme, que creo que tengo que, no sé, luchar porque mi profe me suba la nota en la prueba, o que tengo que demandar y meter a la cárcel a la persona que abusó de mí. Si creo que esa es la solución, estoy confundiendo los niveles y es una manera de defenderme de la verdadera respuesta que es el perdón. Si creo que la solución es quedarme callado y que mi profe me ponga injustamente una mala nota o permitir que todos abusen de mí, si creo que esa es la respuesta, estoy igualmente equivocado. Si creo que tengo que ser activo o pasivo, tengo que hacer o dejar de hacer, obligarme a hacer algo, prohibirme hacer algo, o intentar buscar un equilibrio entre ambas, donde a veces soy permisivo y a veces pongo límites, todo eso es el mismo error. Si yo creo que cualquiera de esas opciones, del abanico de opciones que me ofrece el ego, alguna de ellas es la opción que me va a dar paz, estoy equivocado, porque ninguna de esas me va a dar paz. Quizás al haber elegido la paz, el instante santo, el perdón en mi mente, me vea inspirado a poner en la cárcel a quien me violó, o me vea inspirado a exigirle o a pedirle a mi profesor que me suba la calificación porque él está cometiendo un error. Quizás me vea inspirado a hacer eso, o quizás no, no tengo idea. No sé qué cosa podría hacer en ese momento, pero lo importante es si quiero o no estar en paz en mi mente. Si quiero o no unirme a mi profesor o a mi papá o a sea quien sea, mi expareja o el vecino. Sea quien sea con quien yo tenga el conflicto. La única cuestión aquí es, ¿quiero unirme al Santo Hijo de Dios y ver inocencia en Él porque solo así veré inocencia en mí? ¿O quiero seguir autoengañándome con que hay un problema serio aquí en el mundo? Lisa, ¿quieres hablar? Puedes prender el Sí, micrófono. tardes a todos. Mi pregunta es la siguiente, Itzaro. Nombras la palabra inspiración, ¿no? Y Ujú. cuando miro videos o miro o participo en charlas, se habla de ese momento en el que uno está inspirado por el Espíritu Santo en las conductas. Y yo me confundo, porque entonces parece que hay gente que en el momento en que cierra los ojos, hace 3 respiraciones, conecta con algo que yo no puedo conectar, que no siento que pueda conectar de ese modo, y que entonces habla, dice, se conduce de una manera santa. Mi pregunta es, inspiración, cuando usas la palabra inspiración, aparte de que sea respirar, tomar aire, eh, ¿qué significa dentro del marco del curso de milagros? Porque yo me confundo bastante con eso. Entonces, por favor. Bien, podríamos hablar en dos niveles de la inspiración, que siempre ocurren solo en el nivel del sueño porque en el conocimiento no hay inspiración. Dentro del nivel del sueño podríamos hablar de inspiración primero a estar en paz. Esa es la inspiración. Hay el reflejo de esa inspiración que es hacer algo en el mundo y que también en muchos contextos del curso se le llama inspiración, inspirarme a hablar con alguien, a decirle una palabra o a darle un consejo o a hacer algo por alguien. Todo eso también se le llama inspiración. Pero debemos recordar que en ese ámbito la inspiración no tiene importancia, no tiene valor.
lo único que importa es elegir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene valor para nosotros, por ahora dentro del sueño, porque en el cielo no tiene ningún valor el Espíritu Santo. Pero mientras estemos dormidos, el Espíritu Santo tiene todo el valor para nosotros. Es lo único valioso, lo único importante. Y si eso es lo único importante, ¿qué importa lo que haga en el mundo? Una manera fácil de entender esto es ocupar la analogía que siempre ocupamos de la sala de cine. Si yo estoy sentado en la butaca mirando la pantalla del cine, a un lado el ego, al otro lado Jesús, y miro la pantalla. Y cuando le tomo la mano a Jesús, me veo inspirado a hacer cosas ahí en la película, en la pantalla. ¿Y qué importa todo lo que haga dentro de la pantalla? Es una pantalla, la pantalla en sí es falsa, la proyección es falsa, la película es falsa. La sala entera del cine que representa mi mente es falsa. El ego es falso, incluso Jesús es falso. Incluso el tomador de decisiones es falso. Pero por ahora que creemos estar soñando, necesitamos identificarnos con el tomador de decisiones que puede elegir a Jesús como consejero, como guía y maestro para mirar de otra manera la película. Y una vez que miramos de una manera pacífica, con perdón en la película, podríamos vernos inspirados a hacer algo o a dejar de hacer algo, pero ¿qué importa si está dentro de la película? Entonces la inspiración ocurre dentro de la pantalla. Y haga lo que haga en la pantalla no es ni la respuesta ni el problema, no es la solución. La única solución era mirar de otra manera. Así que cuando alguien se ve genuinamente inspirado a hacer algo, sabrá que el hacer algo no tiene ningún sentido ni importancia. Quizás yo elija al Espíritu Santo ahora y me vea inspirado a respirar oxígeno y beber agua, y a comer comida, y a caminar y conversar. Entonces, si yo estoy en el instante santo, voy a hacer cosas, inevitablemente voy a hacer cosas. Lo que ocurre es que muchas veces le damos mucha importancia a las distintas cosas en el mundo y todo en la película es lo mismo. Una vez más, esto lo he repetido muchas veces, si alguien toma un revólver y le dispara en la cabeza a su hermano, o si alguien se acerca tiernamente a abrazar a su hermano y darle un beso en la mejilla, todo eso está pasando en la película, ninguna de esas cosas es real. Puede ser que una sea inspiración del Espíritu Santo y otra sea desde el ego, pero ninguna de esas dos cosas es real ni está pasando realmente. Así que lo único que importa de la inspiración es mirar correctamente, independiente de las cosas que yo diga o haga. Y aquí hay un punto importante que también he tocado muchas veces en otras clases. Si yo le doy importancia a la inspiración, perdí la inspiración. Esto es muy similar a ese famoso dicho que dice, la humildad se disfruta hasta que se presume de ella. Si yo creo, si yo genuinamente estoy en una inspiración y digo, miren, esto es una inspiración, quizás no lo diga con esas palabras, pero yo diga, estoy siendo inspirado y Jesús te está diciendo esto a través de mí, es muy probable que no esté inspirado, porque Jesús o el Espíritu Santo no necesitan créditos, no necesitan que alguien les alabe, no necesitan nada porque saben que este mundo no existe, saben que no están haciendo nada aquí en este mundo. Así que si yo digo, mira, escribí esto inspirado por el Espíritu Santo, estas palabras están siendo inspiradas, o estoy haciendo este acto, regalé este monto de dinero porque me lo inspira el Espíritu Santo, es muy probable que esté en el especialismo de intentar demostrar que estoy en el Espíritu Santo. Entonces, alguien que genuinamente está en el Espíritu Santo no le dice a nadie que está en el Espíritu Santo. Esto lo contaba Ken Wapnick. Y de hecho, Ken Wapnick en sí es un claro ejemplo de alguien que estaba en el Espíritu Santo. Él jamás dijo que estaba en el Espíritu Santo. Él no le dijo a nadie cuán feliz y pacífico y bondadoso era. La paz, la felicidad y la bondad en él lo decían todo. No tenía a él que contárselo a nadie. Esto no quiere decir que alguien no pueda estar genuinamente en el Espíritu Santo y decir que lo está. Puede ser que ocurra, pero por lo general no ocurre. Así que cuando alguien dice estoy siendo inspirado, yo diría que es un 99% probable que no está siendo inspirado, lo cual no es ningún pecado ni es nada grave, es solo el deseo de ser especial que esconde mucha culpa y mucho vacío. Alguien que quiere demostrar que está siendo inspirado es porque se siente horriblemente culpable de elegir al ego y quiere esconderlo y disociarse de ello y demostrarle a todo el mundo que no está eligiendo al ego cuando sí lo está eligiendo. Todos aquí estamos eligiendo casi todo el tiempo al ego y no es nada grave. Si creo que es algo grave,
me voy a sentir culpable y me voy a ver tentado a demostrar que estoy en el Espíritu Santo cuando no lo estoy. No es nada grave, nuevamente. No debemos condenar a alguien que lo haga, todos lo hacemos. Constantemente todos queremos demostrar que somos pacíficos, alegres y espirituales, y todos estamos llenos de ansiedad, de odio y de culpa y de soledad. Así que no es nada grave el especialismo, no es nada grave el odio o la culpa. No es un pecado, es solo un error, y lo más probable es que estemos casi todos errados aquí, pero Jesús nos mira con tierna bondad y nos dice, hay otra manera, hay algo mejor. Cuando yo creo que estoy siendo inspirado y necesito créditos, que se me admire porque estoy siendo inspirado, Jesús me dice, hay algo mejor que eso. Hay otra manera en que te puedas sentir realmente inspirado, donde no necesites créditos ni necesitas advertirle a nadie que tú estás siendo inspirado. Una vez más, y esto lo recalco para que no se produzca una confusión. Puede ser que alguien esté en el Espíritu Santo y lo diga, estoy en el Espíritu Santo. Puede ocurrir, no lo descarto, pero muy por lo general no ocurre. Lo que sí ocurre es que creemos que estamos en el Espíritu Santo autoconvencidos. Incluso podría jurar ante Dios que estoy en el Espíritu Santo y todo lo que estoy haciendo es estar en el placer de demostrar que soy especial. Y no es nada malo. Simplemente es un error y hay otra manera. Pero haber contestado la Muchas pregunta. gracias. Me despeja la culpa de no poder realizar esa inspiración, esa conexión. Gracias. Muchas Gracias gracias. igualmente. Mariela Santana, ¿quieres hablar? Si quieres puedes prender el micro nomás. Por mientras voy a leer. Buenas tardes. Hola, Yo buenas. estoy en un curso de milagros y me siento que estoy identificada con el ego, pero demasiado, o sea, en el Bienvenida al sufrimiento. club. ¿Ah? Bienvenida al club. Estamos todos en la misma. Es que no estoy, a ver, risa, las ganas de hacer las cosas. Bueno, yo estoy hablando porque sé que, o sea, he aprendido que hay que pedir ayuda mientras pueda uno. Y hago el trabajo del perdón junto con el curso o busco videos de Oscar Gómez, pero todo lo que entrego, lo que yo creo que es mi mayor problema, pero no pasa y no entiendo por qué. Si yo derramo mi corazón, yo abro mi corazón y suelto toda esa carga. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo puede tener uno tan enraizado el ego? Gracias. Creo que muchos aquí nos vamos a sentir muy identificados con tu testimonio. Hay una anécdota que suelo contar que la contó Gloria Wapnick, quien era esposa de Ken Wapnick. Ella sigue viva. Ken Wapnick falleció. Ella decía que cuando comenzó a estudiar un curso de milagros, ella seguía por todos lados las conferencias de Ken Wapnick y ella tenía necesidad de conversar con él, contarle algo que le estaba pasando. Entonces nunca hallaba la oportunidad de toparse con él para conversar personalmente, solo lo escuchaba en las conferencias. Entonces un día, luego de una conferencia, logró verlo, acercarse a él y le dijo, sabes, yo vengo siguiéndote por todas tus charlas y por fin tengo la oportunidad de hablar contigo. Ella le dijo, conozco toda la teoría de un curso de milagros, sé de qué se trata el perdón, entiendo la no dualidad del curso, lo conozco al derecho y al revés, pero no logro descansar de una angustia en mi corazón. Y Ken Wapnick la vio muy tierna y bondadosamente y lo único que le respondió al comienzo, lo único que le dijo fue, tu único problema es que sigues huyendo de Jesús. Y ella se largó a llorar porque le tocó algo muy profundo y ni siquiera sabía qué estaba pasando.
La cosa es que esto refleja muy bien lo que nos pasa a todos nosotros. Tenemos resistencia y no nos damos cuenta de que tenemos resistencia. Incluso tenemos resistencia a reconocer que tenemos resistencia. Y esta es la ayuda que nos está brindando Jesús con su curso. Nos está tomando dulcemente de la mano y nos dice, tienes resistencia y no sabes que tienes resistencia. Muy profundamente sí sabes que tienes resistencia, pero no lo quieres reconocer y no te estás dando cuenta de esto. Va a llegar un punto donde nos demos cuenta de que siempre tuvimos una resistencia. Y esto suelo comentarlo también. Va a llegar un punto en la vida de todos nosotros, como estudiantes de un curso de milagros, en que nos demos cuenta de que cuando estamos eligiendo al ego, nosotros lo estamos eligiendo porque nos gusta. Creemos que tiene algo que nos conviene, que nos favorece. Es identificarnos con un yo individual, un yo especial. Luego vamos a profundizar en esto. Entonces va a llegar también un punto donde vamos a ver hacia nuestro pasado todas las veces en que nos sentimos tristes, intolerantes, depresivos o culpables, o sea lo que sea del pensamiento del ego, y reconozcamos, vamos a reconocer que sabíamos que estábamos eligiendo al ego y queríamos elegirlo. Es decir, no quiero elegir al Espíritu Santo. Hay unas líneas que repito mucho que son al comienzo de la sección Esto no tiene por qué ser así, sección 4 del capítulo 4, donde Jesús nos dice, si no puedes oír la voz de Dios, al Espíritu Santo, si no puedes estar en paz con el Espíritu Santo, es porque estás eligiendo no escuchar su voz, pero de que si eliges a tu ego, si escuchas a tu ego, lo demuestran tus actitudes, tu comportamiento, y tus pensamientos, tus emociones, pero esto es lo que quieres. Esto es lo que nos está enseñando Jesús muy paciente y tiernamente. No solo estás eligiendo al ego, quieres elegir al ego. No solo estás con miedo, con angustia y desesperación. Te fascina la angustia, el miedo y la desesperación, porque hayas un propósito en ello. Es nuestra manera de proyectar la culpa. Si tengo ansiedad, depresión, angustia o soledad, es mi manera de decir, el mundo me está haciendo esto. No soy yo el pecador que traicionó y asesinó a Dios. Alguien o algo aquí es el responsable. Así que en algún nivel creemos que nos conviene el victimismo porque es así como escondemos la culpa. Más profundamente creemos incluso que nos conviene la culpa porque es así como mantenemos nuestro yo individual. Mantenemos intacto la idea de que soy un yo especial, un yo individual, y eso es lo que quiero. Y cuando me dé cuenta de que eso es lo que quiero, me voy a dar cuenta de que es súper absurdo y tonto, pero no es nada grave ni ha sido un pecado y hay otra manera. Así que lo que estás experimentando, hermanita mía, y lo que todos aquí estamos experimentando es mucha resistencia. Y Jesús nos dice, tu resistencia no es nada grave. Es miedo y yo te voy a acompañar y estar ahí contigo a cada segundo. Y tal como nos dice al final del epílogo del libro de ejercicios, y de algo puedes estar seguro, yo nunca te dejaré desamparado. Esto es lo que te dice a ti también, mi hermana, Jesús, de algo tú puedes estar segura, eh, Él, Jesús, nunca te dejará desamparada. Así que no importa cuánta resistencia tengamos, lo que importa es que podamos ser conscientes de ella y decir, aún me da mucho terror la paz y la bondad de Jesús y su perdón. Aún creo que hay eh, dificultad para perdonar ciertas cosas, que hay grados de dificultad. No las hay, ciertamente, pero yo secretamente deseo que los haya porque no le tengo tanto miedo a mi mundo, ni siquiera a mi culpa, como el miedo que le tengo a la perfecta unidad y amor de Dios. Eso sí que me produce miedo, porque eso dice que mi yo especial no existe y yo quería ser un yo especial. Y es aquí donde Jesús nos dice, ¿preferirías tener la razón a ser feliz? Y uno diría, sí, quiero tener la razón, quiero ser un yo especial con culpa, dolor y victimismo, pero prefiero ser un yo especial a ser feliz. Cuando podamos mirar eso honestamente y no condenarnos por eso, vamos a poder realmente elegir ser felices y estar en paz. Pero es un proceso. En el camino quizás pareciera ser todavía difícil llegar a tomar contacto con el tomador de decisiones, con la parte de mí que está eligiendo el victimismo, el dolor y la culpa en lugar de la paz. Al principio se nos hace difícil, pero va a llegar un momento, tal como hay una famosa cita de Eckhart Tolle que dice, a veces
tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de que no necesitábamos tiempo para decidir. Esto quiere decir, a veces tardamos mucho tiempo en llegar a darnos cuenta de que éramos nosotros los que ejercíamos resistencia. Tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de que no necesitábamos tanto tiempo para tomar una decisión en favor de la paz. Así que en todo momento yo estoy eligiendo cómo me siento. Mi hermano está eligiendo cómo se siente. Todo el mundo está eligiendo cómo se siente. Pero el elegir mal es solo un error y no un pecado, no es nada grave. Así que esto es lo que nos va a dar consuelo. Cuando sientas que tienes angustia, miedo, resentimiento o culpa, puedes decirte a ti misma, vaya, todavía le tengo mucho miedo a la paz y al perdón de Jesús, y no pasa nada. Él está al lado mío intentando tomar mi mano y yo se la estoy quitando. Cuando yo le dé mi mano, me voy a sentir muy bien. Cuando yo le dé mi mano, quiere decir cuando haya reconocido que soy yo quien está eligiendo rechazar su mano. Estoy eligiendo deliberadamente al ego. Cuando pueda haber mi elección deliberada en favor del ego y no verla como algo grave ni como un pecado, simplemente reconocer que es locura, es un chiste tonto, es algo absurdo. Jesús está riendo muy tiernamente de mi ego, de mi elección en favor del ego. Y Jesús, eso es lo único que me pide. Me diría, ríete junto conmigo de la tontera que estás eligiendo porque no es nada, no ha pasado nada, no es nada grave, no tuvo efectos en la realidad. Tu Padre no se ha enfadado contigo, Él te sigue amando infinitamente y tú ciertamente no te has separado de Él y lo sigues amando infinitamente. Estás a salvo. No importa cuánto tiempo estés en el ego, estás a salvo. Si eliges al ego, no vas a ser consciente de tu salvedad, pero eso no quita que sigas estando a salvo. Elegir la mentira no te hace consciente de la verdad, pero eso no hace que la verdad deje de ser verdad. Así que este es el descanso y el alivio que nos da un curso de milagros. Estás eligiendo al ego por tu voluntad propia y tienes resistencia a elegir al Espíritu Santo. Sí, eso está pasando. ¿Y qué? No es nada grave. Espero haber contestado tu pregunta, hermanita. Sí, muchas gracias, bendiciones. Bendiciones, gracias igualmente. Bien. De estos dos tipos de resistencia, muy probablemente seamos conscientes como estudiantes de un curso de milagros de un tipo de resistencia que es esa de que tenemos miedo a la paz de Dios. Pero quizás no seamos tan conscientes de la resistencia que tenemos abiertamente. Es decir, hay puntos en los que nos oponemos abiertamente a Jesús y le decimos, no me digas que perdone a mi abusador, no me digas que perdone a quien me robó tanta cantidad de dinero, no me digas que perdone a quien me estafó, al presidente que ocasionó tanto daño en tal época, etc. Y hay momentos en que nos sinceramos y, y somos honestos y le decimos a Jesús, quizás no lo decimos con estas palabras ni directamente a Jesús, pero este es el submensaje de nuestra pataleta y capricho. No me pidas que perdone esto porque no lo quiero perdonar. Hace un tiempo, hace unos meses atrás, como a principios de año, y tuve una conversación con una muy querida amiga y ella había tenido un conflicto con su mamá, una discusión. Y ella se puso muy triste, se puso a llorar y yo me acerqué a ella y le dije, ¿no quisieras perdonarla? Y me dijo, no, no quiero perdonarla. Yo le dije, muy bien, no la perdones, que está todo bien. Eh, y bueno, quizás el no tomarme en serio eso ayudó también a que ella no se lo tomara tan en serio. Y finalmente sí la perdonó, al menos en ese instante. Perdonó una capa de la culpa inconsciente. A lo que me refiero es que ella estaba siendo honesta. Todos tenemos ese capricho, todos como estudiantes de un curso de milagros, llegan momentos en que le decimos a Jesús o al Espíritu Santo o nos decimos a nosotros mismos simplemente, y si no perdono esto, no quiero, no se lo merece. Es tan tonto, es tan tonta esa persona, es absurda, es irresponsable. ¿Cómo no pensó en lo que hizo? ¿Cómo no se dio cuenta de que eso me iba a causar tanto daño a mí o a los demás? Y hay veces en que justificamos nuestro dolor, nuestro victimismo, nuestro odio, nuestro enfado. Y decimos, no, ¿cómo yo voy a perdonar eso? Actúo de una forma súper egoísta. No tienen perdón de Dios eso. Y somos estudiantes de un curso de milagros que estamos aprendiendo a perdonar y hay veces en que justificamos nuestra resistencia a perdonar. Entonces, es esencial que miremos esto.
porque esa resistencia luego pasa a ser más profunda y se vuelve una resistencia a perdonar todo. Jesús nos dice, o perdonas todo o no perdonas nada. Todo aquí es lo mismo. Entonces, la resistencia a perdonar algo que creo que es muy grave y difícil de perdonar, finalmente también se transforma en una resistencia a perdonar todas las demás cosas, porque todo aquí es lo mismo. Si justifico un enfado, estoy justificando todos mis enfados. Todo aquí es lo mismo. Así que es por esto que debemos generalizar el perdón con todo. Si dejo una sola cosa sin perdonar, estoy dejando a todo el mundo sin perdonar. Perdono una cosa totalmente y lo perdono todo totalmente. De esto se trata este curso, de llegar a generalizar los principios que se nos ofrecen, de que no hay grado de dificultad en los milagros, de que todo aquí es el mismo sueño y de que soy yo el tomador de decisiones, soy yo quien elige cómo se siente. Tal vez no puedo elegir cómo se siente mi hermano, pero sí puedo elegir ser el faro de luz, el ejemplo. Tal vez yo no puedo elegir, no puedo obligar a mi hermano a que abandone su resistencia, pero sí yo puedo abandonar mi resistencia. No puedo hacer que mi hermano perdone con quien está en conflicto, pero yo puedo perdonar a mi hermano. Esta es la única ayuda que le vamos a dar a todos nuestros hermanos. Muchas veces uno se topa con familiares que no son estudiantes del curso o que sí son estudiantes del curso y uno les dice, no quisieras perdonar eso con nuestra mejor intención, y la otra persona nos dice, ¿cómo me estás diciendo que perdone eso? Si lo perdono lo volverá a hacer. Y bueno, y de hecho el perdonar algo no garantiza de que mi hermano no lo vuelva a hacer. Quizás yo voy a perdonar algo y mañana lo va a seguir haciendo. No tengo control sobre eso. Pero a lo que vamos aquí es que con nuestras buenas intenciones queremos predicarle a todo el mundo sobre el perdón, y lo único que tenemos que hacer es nosotros perdonarlos a ellos. Si luego de perdonarles, honestamente, nos vemos inspirados a decirle a alguien que perdone, muy bien, no hay nada de malo en hacerlo. Pero el decirle a otra persona que tiene que perdonar no garantiza que yo esté perdonando, no resuelve el problema. El yo perdonarle y mirarle con paciencia y amabilidad a mi hermano, incluso si están sumergidos en el odio y en la rabia, el yo escuchar su petición de ayuda y responderla con mi perdón, eso es lo que me va a dar paz a mí y lo que me va a hacer un ejemplo de paz y de una mente sana hacia mi hermano. Así que lo que va a sanar a mi hermano que está lleno de rabia y de rencor, no es que yo le diga que perdone, es que yo lo perdone a él y a la otra persona con quien está enrabiado y a todo el mundo. Si yo puedo generalizar mi perdón con todo el mundo, seré constantemente un ejemplo de perdón. Seré un salvador para el mundo, no porque literalmente los esté salvando, no porque literalmente les esté poniendo paz en sus mentes, solo ellos van a elegir eso. Pero seré un salvador para todo el mundo porque seré un ejemplo de una mente salvada, una mente corregida, una mente que ha aceptado la expiación para sí mismo. Alguien que pudo mirar toda su resistencia y no la escondió, no se sintió culpable por ella, ni se condenó y no se disoció de ella y no la justificó. Eso seré para todos mis hermanos en el instante en que yo sea honesto con respecto al maestro que estoy eligiendo. Eso es todo lo que tengo que hacer. Pero para esto, y por esto es el tema de esta clase, es preciso, es necesario observar la resistencia consciente y la resistencia inconsciente. La resistencia de que abiertamente me opongo al curso porque hay cosas que no me resuenan, y la resistencia inconsciente donde digo, sí, me resuena todo el curso, pero me cuesta. No es que me cueste, tengo resistencia. Y esa resistencia, una vez más, no es un pecado. De hecho, la única manera de ir más allá de esa resistencia es reconocer que no es nada grave, que no es un pecado. Y ahora viene el trabajo de observar por qué creía que mi resistencia era un pecado. Porque quería que fuese un pecado. Esto es un círculo vicioso del especialismo. Me siento culpable por mi resistencia, me disocio de la resistencia. Me siento culpable por mi resistencia, porque quiero sentirme culpable por mi resistencia. Quiero sentirme culpable porque eso es lo que dice, soy pecador, y mi pecado me dice que realmente me separé y quiero estar separado. Y me gusta mi separación, mi individualidad y mi especialismo. Lo paso tremendamente horrible, súper mal, puro dolor, y como hemos dicho muchas veces, a veces con capas de placer que no dejan de ser dolor. En ningún momento soy feliz ni tengo paz, pero es lo que quiero.
Esto es lo que quieres, nos dice Jesús. Es por esto por lo que luchas y te mantienes atento. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. Estas son las líneas que continúan a las líneas que estaba citando delante de esto no tiene por qué ser así. Así que esto es lo que nos dice Jesús, paciente y amablemente, de una manera hermosa, como no nos podemos imaginar, una paciencia increíble. Nos dice, hermanito mío, estás eligiendo una tontera, te puedes reír junto conmigo de eso, pero no salgas huyendo de eso, porque no es nada grave, no es un pecado. Juntos desvaneceremos esto e iremos luego hacia la verdad, nos dice la dinámica del ego. Al comienzo también nos dice, el no examinar tus ilusiones es tu manera de protegerlas. El no examinar tu odio es tu manera de protegerlo. El no examinar tu resistencia es tu manera de mantenerla. Es por eso que tenemos resistencia a mirar la resistencia para poder abandonar la resistencia. Capas y capas de defensa y de disociación que forman una capa cimentada de una protección bajo 7 llaves que nos dicen, yo quería pero no pude. Y Jesús se acerca tierna y bondadosamente y nos dice, sí puedes pero no quieres. Podrías perdonar, pero no está dentro de tus intereses. Y uno le dice, ¿cómo me dices a mí que no está dentro de mi interés perdonar? Si quiero paz, me siento horrible, necesito paz. Y Jesús nos dice, te sientes horrible porque quieres sentirte horrible. Y es ahí donde uno le cierra la puerta en la cara a Jesús y me dice, que uno le dice, que descortés, que desagradable, que desconsiderado. ¿Cómo me dice eso a mí? Yo que estoy luchando tanto por la paz y me dice que no quiero la paz, no lo soporto y no le hablo más y lo bloqueo en WhatsApp a Jesús. Entonces lo que estamos haciendo finalmente es tener tantas capas de resistencia que nos autoengañamos creyendo que queríamos perdonar y que se nos hace difícil, pero en realidad no es difícil. Podría perdonar todo solo con unirme a Jesús un instante y nada más. Es lo único que tengo que hacer. Pero me da tanto miedo Jesús y su paz que salgo corriendo a los brazos del ego a buscar seguridad en el conflicto, en el victimismo y en la culpa. Me satura la paz de Jesús y salgo huyendo hacia el victimismo, hacia el dolor, el sufrimiento y el miedo. Así que cuando podemos mirar esto tranquilamente, sin salir huyendo, lo que hacemos nosotros es salir huyendo. ¿Cómo Jesús me dice que yo no quiero la paz? Si la quiero, me voy. Entonces, va a llegar un momento de tanta práctica donde pase tantas veces esto, donde nos demos cuenta de todas las veces que quisimos dejar a Jesús como mentiroso o como equivocado y queríamos nosotros tener la razón. Por eso es que Jesús nos dice que no confiemos en nosotros, desconfiemos de nosotros mismos. Va a pasar tantas veces esto que va a llegar un punto donde le cerremos la puerta en la cara a Jesús y nos marchemos indignados y nos vamos a detener y nos vamos a dar la vuelta y vamos a considerar, ¿y si Jesús tenía razón? ¿Y si realmente yo no quería perdonar ni quería la paz y no era mi interés? ¿Y si es verdad que dentro mío todavía hay mucho interés por el victimismo y la culpa y el especialismo? ¿Qué pasaría si Jesús estuviese en lo cierto y yo estuviese equivocado? Sería un tremendo alivio. Porque si creo que yo estoy en lo cierto y no estoy en paz, entonces el conflicto tendría que ser la verdad. Y eso no puede ser. Jesús es el ejemplo de alguien que eligió la paz para sí mismo, la expiación para sí mismo, el perdón, la verdad para sí mismo y se hizo libre. Y es esto lo que nos está intentando ofrecer y nos está ayudando a examinar nuestra locura y nuestra resistencia. Al principio no le creemos a Jesús. ¿Cómo yo, que soy tan bueno y espiritual, voy a tener tanto odio y tanta resistencia? Yo, mírenme quién soy, que he estudiado espiritualidad por 20 años. Yo que me he leído todos los libros de espiritualidad que hay y Jesús me dice que no quiero paz ni perdón. Entonces va a llegar un momento donde nos serenemos un poquitito, entremos en un espacio de honestidad y de humildad y nos demos cuenta, efectivamente Jesús tenía razón. Estoy chalado, estoy loquísimo, estoy chiflado. Estoy deseando cosas absurdas porque pensé que me convenían
Y realmente pensé que me convenía el dolor y el victimismo, porque es así como proyectaba la culpa inconsciente. Y pensé incluso que me convenía la culpa porque así mantenía mi yo especial y quería mi yo especial. Y me doy cuenta, sí que quiero mi yo especial, sí que me fascina el victimismo y el especialismo y la culpa. Y me fascina existir, me fascina tener una cara, un cuerpo, una ropa y tener tal tono de voz y tener tales talentos y habilidades y virtudes y defectos y limitaciones. Me fascina todo eso, me fascina todo lo bueno y lo malo en mí. Quiero ser todo eso, no quiero dejar de ser eso, no estoy dispuesto a abandonar eso. ¿A cambio de qué? ¿La paz de Dios? No, gracias. Esto es lo que pasamos diciendo a nuestra mente mucho tiempo. No, por supuesto, no lo decimos literalmente así, pero ese es el submensaje de nuestra actitud. No estoy interesado en la paz de Dios, estoy más interesado en mi especialismo. Y no importa si tengo que sentir mucha culpa y mucho dolor, me quedo con mi especialismo. Cuando no sea algo atractivo para mí el especialismo, la culpa y el dolor tampoco lo van a hacer. Van a perder interés para mí, van a perder atractivo y lo único que va a ganar interés para mí es darle paz a mis hermanos, darles mi perdón y mi bendición, unirme a ellos, escuchar sus peticiones de ayuda y responderlas con mi perdón, porque solo así es como me voy a perdonar a mí mismo. Solo así me voy a dar cuenta de que en mí no había pecado, reconociendo que en mis hermanos no había pecado, reconociendo que nada aquí de las figuras de mi mundo me iba a dar la paz de Dios, que la única manera de encontrar esa paz de Dios era perdonando al prójimo y así perdonarme a mí y así recordar mi unidad con mi Padre. Nada más me iba a dar paz y felicidad. Y yo pensé que estaba hallando paz y felicidad en el mundo y luego pensé que ya no estaba intentando hallar en el mundo y que realmente quería buscar en el Espíritu Santo, pero ahora me doy cuenta de que tenía mucha resistencia y que yo estaba eligiendo esa resistencia. La resistencia es una decisión voluntaria y es una decisión consciente. Yo estoy eligiendo la resistencia porque quiero mi ego. Si no lo quisiera, no lo elegiría. Quiero mi dolor, mi culpa y mi especialismo. Si no me interesaran, no las elegiría. Solo tengo lo que quiero en mi mente. En mi sensación mental, solo experimento lo que estoy deseando. No puedo desear otra cosa. Y a pesar de que el dolor y el victimismo, la culpa y el especialismo son ilusorios y no existen, los experimento como si existieran porque deseo que existan. Y me autoengaño hasta tal punto de decir, esto existe y esto es real, pero yo no lo estoy eligiendo. Me lavo las manos. Y Jesús me dice, eso ni existe, ni es real, y tú lo estás eligiendo. Pero estás eligiendo algo que no está ahí. ¿Para qué te vas a condenar si no es pecado? No está realmente ahí. Puedes elegir algo que sí está realmente ahí, que es el Espíritu Santo. E incluso el Espíritu Santo ni siquiera está ahí verdaderamente, es una ilusión. Pero por ahora nos conviene, es una ilusión totalmente conveniente. Es una ilusión hermosa y preciosa que nos va a llevar a la paz de Dios. Y cuando despertemos en el amor de Dios, nos vamos a dar cuenta de que no había ni ego ni Espíritu Santo y solo estaba Dios. Dios es y nada más es. Y su Hijo, que su extensión, la extensión de su amor, es lo mismo que Dios. El mismo amor. Así que cuando podemos comenzar a mirar la resistencia, o bien nos da temor y nos disociamos y decimos, no, yo no tengo resistencia, o bien la soltamos, simplemente decimos, esto es tonto. Pero aquí viene una serie de capas de defensas de las que debemos estar muy atentos porque nos van a ahorrar mucho, mucho camino. Una de estas defensas es reconocer que tengo resistencia y justificarla. Y decir, es que cómo no voy a tener resistencia si es tan tentador este mundo. Me ofrece tantas cosas este mundo. ¿Cómo no me voy a resistir al cielo y a la paz? Si este mundo me pone tantas distracciones. Entonces, ese es otro autoengaño y otra capa de la misma resistencia. No hay algo ahí afuera que me provoque la resistencia. No es la tele, los noticieros, no es las personas, no es la señora de al lado que comenta mal de los demás, no es el mundo, no es mi pareja, no son mis papás, no son mis hijos, no son mis ancestros, no son los extraterrestres, no son mis hormonas, no es nada, no son los astros, la posición de los planetas y las estrellas, nada ahí afuera me lleva a tener resistencia. Yo quiero tener resistencia. Y mientras no reconozca esto, no voy a ir a ninguna parte con este curso. Lo que me ofrece Jesús es reconocer que tengo resistencia
y que no es nada grave. No está justificada, pero tampoco es un pecado. Nunca me va a dar paz, pero no es nada grave y no se me va a condenar. Se me ha ofrecido una corrección. Entonces, todo el tiempo que lucho protegiendo mi resistencia, resistiéndome a mirarla de frente, disociándome, autoengañándome, creyendo que este curso es difícil, todo ese tiempo lo hice simplemente porque no me interesaba la paz. Y estoy tan autoengañado incluso que me digo, sí, yo quiero la paz y la quiero de todo corazón, pero no se me da. Y Jesús me dice, bueno, no la quieres y no pasa nada, no pasa nada, no salgas huyendo, no te avergüences, no te atemorices, no te sientas culpable, no te castigues, simplemente todavía no quieres la paz y no pasa nada. Cuando la quieras de corazón, va a estar ahí para ti. Y lo que está haciendo Jesús es enseñarnos a querer la paz de corazón. Pero para enseñarnos a querer la paz de corazón, nos tiene que enseñar primero el por qué no la queremos. ¿De dónde proviene nuestra resistencia? No proviene de mis ancestros o de mis padres o del gobierno o de la educación. No proviene de mi expareja o de mi exjefe o de mi jefe actual. No proviene de nada ni nadie allá afuera. Proviene de mi deseo de sentir victimismo y dolor. Deseo porque creo que me conviene. Si no creyese que me conviene el odio y el miedo y el dolor, no lo elegiría. No estaría ahí, solo lo tengo porque quiero tenerlo. Entonces Jesús nos dice, puedes soltar el dolor cuando quieras. Y yo no le diría a Jesús, sí, yo sé, pero es que es tan difícil. Y Jesús nos mira con infinita paciencia y nos dice, te he estado enseñando una y otra vez a lo largo de todo este curso que no es difícil, que tú tienes el poder de elegir y podrías elegir ahora mismo, pero no quieres. Y cuando uno llega a ese punto de honestidad y uno le dice a Jesús, sabes, sí, tienes razón, no te quiero. No te quiero a ti, Jesús, quiero a mi ego. Jesús va a celebrar junto con nosotros. No porque yo quiera el ego, sino porque estoy siendo honesto con mi elección. Este es el triunfo con un curso de milagros. Este es el milagro. El milagro es poder reconocer, no me interesa Jesús y su curso y me interesa mi especialismo. Y si puedo ser honesto con eso y no justificarlo y no condenarme, esto es un milagro. Es el único milagro. El milagro no te despierta, te muestra quién es el soñador. El milagro no te obliga a elegir a Jesús. El milagro te dice que tú estás eligiendo al ego porque quieres y podrías elegir a Jesús. Esto es el milagro. Por eso es que este es un curso de milagros. Es un curso para aprender a reconocer que soy el tomador de decisiones. Para darme cuenta de que yo estaba eligiendo al ego porque le tenía un propósito y un objetivo. Tenía una conveniencia con el ego. Deseaba al ego. No hay otra alternativa. Soy yo quien desea el ego. Y no es nada grave. No es un pecado. No es algo por lo que se me vaya a condenar. Pero una vez que me doy cuenta de esto, al menos lo tengo presente teóricamente. Hay mucha resistencia en mí. Una parte de mí está eligiendo al ego. Yo lo estoy eligiendo. Tal vez todavía no soy totalmente consciente de por qué lo estoy eligiendo, pero al menos sé que soy yo quien lo está eligiendo. Y es aquí donde Jesús nos diría, para el instante santo no se requiere tener una mente libre de pensamientos impíos o impuros. Lo único que se requiere es no tener ninguno que quieras conservar. Eso es todo. Esto es lo único que nos dice Jesús. Nos dice, no se requiere una mente totalmente libre de resistencia. Simplemente se requiere que reconozcas que estás eligiendo tu resistencia y no la justifiques. Eso es todo. Simplemente reconocer, sí, no tengo paz porque no la quiero. Me resisto a la paz de Jesús y está bien. No me ha dado paz y se siente horrible, pero no es nada grave. Cuando nos quitamos el peso de pecado al elegir al ego, se siente un gran alivio. Y eso también, si lo hacemos honestamente, nos va a llevar a perder atracción por el ego, por el victimismo, el dolor y la culpa y el especialismo. Entonces, esto es un proceso. No tiene por qué tomar tanto tiempo, pero por lo general toma tiempo. Una vez más, a veces se requiere mucho tiempo para llegar a reconocer que no necesitas tiempo para poder decidir. A veces tomamos mucho tiempo en llegar a darnos cuenta de que éramos el tomador de decisiones y que estuvimos todo el rato eligiendo mal por gusto, que eso era lo que queríamos,
porque pensábamos que nos favorecía el especialismo, la culpa y el dolor. Y ahora me doy cuenta empíricamente que no me favorece. No me favorece porque no me ha dado paz. Sí me dio placer y mucho placer, pero ese placer siempre fue dolor y miedo. Entonces nunca me dio paz. Aquí había una pregunta de Steco. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo perdonar de maneras prácticas nuestros pensamientos y emociones frente a la culpabilidad en el día a día? Por ejemplo, en un proceso de enfermedad, pérdida de dinero, problemas sentimentales. Gracias. Gracias a ti igualmente, hermanito. Bueno, parto con esta primera pregunta. ¿Cómo perdonar de maneras prácticas nuestros pensamientos y emociones frente a la culpabilidad en el día a día? El ser consciente de que yo estoy eligiendo la culpa es lo que me va a llevar a abandonarla, así como la resistencia, que viene siendo lo mismo. El ser consciente de mi resistencia es lo que me va a llevar a abandonarla. El ser consciente y tomar responsabilidad honesta y humildemente de que yo estoy eligiendo la culpa va a ser lo que me lleve a soltarla. Primero, porque me voy a dar cuenta de que estoy eligiendo algo que no me hace bien, no me da paz, me hace sentir horrible. Y a pesar de que es una sensación ilusoria, horrible, la experimento como si fuese verdad, porque ese es mi deseo. Así que cuando pueda llegar a tomar contacto con mi deseo en favor de la culpa, no me siento culpable porque traicioné a mi hermano, o porque le fui infiel a mi pareja, o porque robé, o porque le dije una palabrota. No me siento culpable por eso. Me siento culpable porque deseo ver eso como un daño real y quiero que haya un daño real, porque el daño real me dice, hay una separación, hay una división, existo como alguien individual. Así que no me siento culpable por lo que creo que le hice a mis hermanos. Me siento culpable porque me fascina la culpa. Tal como nos dice la lección 5, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Asimismo podríamos decir, nunca me siento culpable por la razón que creo. No me siento culpable porque dejé llorando a mi hijo. No me siento culpable porque abandoné a mi pareja. No me siento culpable porque le grité a mi mamá. No me siento culpable porque llegué tarde al trabajo. No me siento culpable por las cosas que hago aquí en el mundo. Me siento culpable porque quiero ver esas cosas como un pecado, porque quiero ver un problema allá afuera para no reconocer que el problema está en mi mente. El problema es en sí haber elegido la culpa. Ese es el único problema. Y entonces quiero que haya un problema real, quiero que haya una culpa en mi mente, porque eso me dice que existo como un yo separado, un yo individual y especial, y eso es lo que me atrae todavía. Así que mientras me atraiga el ser un yo especial, sí o sí me va a atraer la culpa. Y luego la voy a negar y proyectar y voy a responsabilizar al mundo. Es que alguien está enfadado conmigo y eso es lo que me hace sentir culpable. Eso no me hace sentir culpable. Todo el mundo podría estar enfadado conmigo y yo podría estar en paz. Pero yo estoy eligiendo la culpa porque creo que me conviene. En algún nivel, más conscientemente, creo que me conviene sentirme culpable porque pienso que sería una falta de respeto sentirme en paz y tranquilo frente a todo el daño que creo que le hice a mi hermano. Entonces creo que sería un acto de humildad el reconocer que soy culpable y sentirme pésimo por eso. Pero está lejos de la humildad. Jesús nos dice que la humildad es inocencia. El reconocer mi santidad e impecabilidad, eso sí es humildad. El creer que soy pecador o culpable, eso es la arrogancia del ego. Así que cuando puedo darme cuenta de que ese es mi razonar, mi manera de pensamiento, pienso que me tengo que sentir culpable por tal cosa, porque es así como debería sentirme, porque eso es lo que corresponde, por educación, supongo, o por ética o moral. Pero eso simplemente es el reflejo de un deseo más profundo, eso esconde el verdadero deseo por la culpa. Deseo sentirme culpable no solo para demostrar humildad, deseo sentirme culpable para demostrar que existo como un yo individual, para existir, para ganarle a Dios, para derrotar al amor de Dios y yo gobernar en mi propio mundo, en mi mundo de culpa, en mi mundo de separación. Así que cuando puedo mirar eso y darme cuenta que es súper tonto, no va a tener sentido para mí la culpa. Solo experimento la culpa porque todavía tiene sentido. Cuando deje de ser importante para mí la culpa, va a desaparecer en la nada de donde provino. Espero haber contestado a la pregunta. Si alguien tiene otra duda, la puede hacer.
Lisa dice, aplausos a Jesús de pie. Aplausos al maestro. Bien, continúo con el tema de la resistencia y ya para terminar prontamente. La única manera de ir más allá de la resistencia es reconocerla. Al principio la reconocimos teóricamente porque ya nos lo ha dicho mucho Kenneth Wapnick o Jesús en un curso de milagros, o yo mismo en estas clases lo hemos repasado mucho, tenemos resistencia. Al principio puedo al menos reconocer teóricamente de que hay mucha resistencia en mí y quizás todavía no llego a tomar contacto con el poder pillarme con las manos en la masa eligiendo al ego, resistiéndome a elegir a Jesús. Entonces, con la práctica va a llegar un punto donde seamos conscientes de esto. Pero no es solo la práctica, es una decisión. Jesús nos dice de que la única manera de llegar a ser conscientes de todo el sistema de pensamiento es deseando ser conscientes de ello para poder deshacerlo. La única manera de llegar a darme cuenta de que soy el tomador de decisiones es mi deseo de ser el tomador de decisiones. Hay una parte que como sabemos quitamos mucho, que es al comienzo de la primera sección del último capítulo. Y esta se llama La simplicidad de la salvación. Voy a leer solo el primer párrafo, que siempre lo citamos. Qué simple es la salvación, qué simple es ir más allá de la resistencia. Tan solo afirma que lo que nunca fue verdad no es verdad ahora ni lo será nunca. Es decir, mi elección en favor de la resistencia no ha tenido consecuencias reales. Y todo lo que pensé que me provocaba miedo o resentimiento o culpa tampoco era real. Y mi sensación en sí de miedo y de culpa tampoco era real. Lo imposible no ha ocurrido ni puede tener efectos. Eso es todo. ¿Podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea cierto? No solo reconocer que todo aquí es falso y que nada me puede provocar dolor o miedo o culpa. No solo eso es fácil para quien desea que sea fácil. El darme cuenta de que me estoy resistiendo a reconocer eso también es fácil cuando yo deseo que sea fácil. Así que al final todo está en un simple deseo. Vamos a llegar, como había dicho hace un rato, en algún momento, si así lo deseamos, a la conciencia, al conocimiento de que no solo estoy eligiendo al ego voluntariamente, lo estoy eligiendo conscientemente. Sé lo que quiero, sé que estoy eligiendo al ego, sé que me gusta el ego, me gusta ser especial. Nadie puede negar eso, nadie que crea ser un cuerpo puede negar que le fascina ser un cuerpo. Incluso si sabe que se siente horrible siendo un cuerpo, todos deseamos ser un cuerpo. Entonces, cuando puede alguien reconocer esto, me gusta mi cuerpo físico, mi identidad psicológica, mi personalidad, me gusta todo esto, lo paso horrible, pero no lo quiero soltar, tengo miedo de soltarlo. Y este miedo no es inconsciente. Sé que tengo ese miedo, es consciente. Todo lo que estoy haciendo simplemente es aprender a ser honesto. Finalmente de esto se trata el curso, de hacer consciente el inconsciente y de ser honestos en lo que antes éramos deshonestos. Ser deshonesto no es un pecado, es simplemente autoengañarme a mí, no le estoy haciendo daño a nadie. Estoy creyendo que estoy haciéndole daño a alguien, no está pasando nada. Marta dice, Itzaro, ¿cómo acceder a la genuina honestidad con uno mismo sin sabotearnos? Muy buena pregunta. Vamos a repetir esta última línea. ¿Podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea cierto? Cuando llego a la conclusión de que no quiero que sea cierto, porque todavía me conviene ser una víctima. Me conviene ser una víctima porque así demuestro que los demás son los malos y yo soy la indefensa víctima. Soy el bueno. Me conviene ver malos porque así demuestro que soy el bueno. Pero esto no deshace la culpa y tampoco quiero deshacerla realmente, porque me conviene la culpa, porque la culpa me dice que existo como un yo individual. Y creo que me conviene ser un yo individual porque me gusta. Una vez más, soy yo quien está eligiendo esto y cuando ya no lo quiera, ya no va a estar ahí para mí. Pero el trabajo es simplemente practicar lo mejor que pueda en detenerme y observar mi mente hasta el punto en que me dé cuenta
efectivamente, soy yo quien lo está eligiendo. No es mi familia quien está eligiendo mi dolor. No es mi mundo el que está eligiendo mi dolor. No son los astros, no son los extraterrestres, no son los demonios o los fantasmas o entidades o las energías y vibraciones y frecuencias. No es nada ni nadie allá afuera. Soy yo, solo estoy yo, solo está mi mente, soy yo el soñador del sueño. Entonces, cuando puedo darme cuenta de que soy yo el tomador de decisiones, eso es todo, ese es el milagro. Y quizás siga eligiendo al ego, pero no pasa nada. Al menos sé que podría elegir a Jesús cuando yo quiera. Quizás todavía no me siento dispuesto ni preparado para elegir la verdad, pero sé que está ahí para mí. Quizás no esté dispuesto a abandonar todo mi mundo y despertar en el cielo, pero sé que está ahí para mí. Quizás no esté dispuesto a abandonar todo el victimismo y el dolor y aceptar vivir en el mundo real, es decir, el mismo sueño, pero desde la paz. Quizás no esté dispuesto a perdonar a todos mis hermanos y a perdonarme a mí, pero eso es lo que quiero y no pasa nada grave. Cuando quiera otra cosa, elegiré otra cosa. Bien, y muy bien, ya vamos a ir cerrando con un ratito de meditación. Quien desee puede cerrar los ojos, respirar profundo y todo lo que vamos a hacer es sumergirnos en la paz de Dios un instante, de la manera en que sepamos, de la manera en que podamos y simplemente pedirle ayuda a Jesús para que nos enseñe a examinar el sistema de pensamiento del ego y poder deshacerlo. Vamos a intentar ser lo más honestos posible. Y esto no conlleva una desesperación ni gritarlo muy fuerte, simplemente calmarme, relajarme, estar tranquilo y reconocer, me he estado mintiendo toda mi vida y no pasa nada. He sido deshonesto toda mi vida y no pasa nada. Estuve equivocado toda mi vida y no ha sido un pecado. No pasa nada. Hay otra manera. Y hoy quiero elegir esa otra manera. Quiero examinar la manera errada en que estaba eligiendo, entender por qué lo había elegido y llegar a la conclusión de que el coste era mucho dolor. Y no me convino. No me conviene elegir al ego, pero era lo que yo pensé que me convenía. Ya no tiene sentido y ahora sí quiero elegir lo que tiene sentido realmente. El perdón, la paz y el instante santo. Hoy me uniré a Jesús de la mejor manera en que pueda. Simplemente lo voy a hacer lo mejor que pueda y con eso va a bastar. Voy a intentar examinar cada vez más honestamente lo mejor que pueda. Con eso va a bastar. Con la práctica lo iré haciendo mejor. Con eso basta. Gracias. Gracias, maestro Bien. Itzaro. Muchas gracias por la consistencia y transmitirnos tanto amor. Ese abrazo que nos está dando Ángel y Ana, esa sonrisa de Yuki, la tranquilidad que nos comparte su ejemplo, lo que nos acaba de enseñar ahora. Gracias, muchas gracias. Gracias, Gracias. A gracias, todos. gracias, gracias, Itzaro. Gracias, Ícharo. Gracias, Itzaro. Gracias por tu honestidad, Ícharo. Gracias Muchas a todos. gracias. Igualmente. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias.